Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista sobre la realidad nacional. Don Danilo, ¿qué tal? Bueno, Hugo, aquí enfrentando todo lo que el país necesita que se enfrente. El país hay que levantarlo, hay que ponerlo a producir, hay que hacer que se levante y camine. Fíjese que este segmento tomé el nombre de un programa, de una serie que se llama La Ley y el Orden. Aquí estamos entre la ley y el desorden en este momento, ¿no? Y el que tiene que poner orden es el agente de autoridad y ha estado en las primeras planas. Hablemos de ese tema porque el ministro del ramo está con nosotros, Frank Ábrego. ¿Qué tal, señor ministro? Bienvenido. Gracias, buenos días. Aquí. Señor ministro, hay una situación que a mí me preocupa y es que ante la información oficial y toda la información dispersa que hay, traté de acudir a la inteligencia artificial y tener un balance y a partir de allí comenzar la conversación. Y me preocupa que encuentro, por ejemplo, que el balance que me da la inteligencia artificial es que durante todos estos días de protesta y de la acción policial hay 16 heridos. Y me dice que son heridos de la policía, pero me dice de las partes civiles, me dice un número indeterminado y eso me preocupa. ¿Cómo podríamos tener acceso a esa información o si ustedes manejan información del total de heridos que ha habido en medio de toda esta circunstancia? Sí, buenos días. Bueno, nosotros podemos hablar específicamente hoy de 14 unidades de la Policía Nacional, principalmente en el área del interior del país, que han sido objeto a raíz de los enfrentamientos de golpes, quebraduras, y entiendo que específicamente en el Chicho Fábrega han llegado hasta donde la estadística nuestra lo maneja 5 personas que han venido de estas áreas de conflicto. No sabría decirles si se han presentado en algunos otros hospitales, pero esto realmente el que lo lleva es el Ministerio de Salud en las distintas salas de urgencia, ¿no? O los trámites que se realizan. Realmente la estadística nuestra la basamos específicamente en lo que los distintos centros nos indican, como cuando se dio la situación en el Hospital del Niño, nosotros tuvimos 17 unidades nuestras de policía heridos, 2 de ellos que todavía continúan con un tratamiento producto de, todos recordamos, el que le cayó el bloque en la cabeza y encima es una varilla, le atraviesa el brazo. ¿Cuál es la situación de esa unidad a propósito al día de hoy? Él está bajo tratamiento, está mucho mejor, gracias a Dios, ¿verdad? El golpe lógicamente lo ha afectado, pero ya es tema de terapias y demás. Claro, claro. Porque más que todo, la verdad que la primera impresión psicológica de él me contó a mí que él pensó que él vio la muerte. Él pensó que él se iba a morir. Ahora, ministro, mire, yo le preguntaba sobre las cifras porque, le insisto, la información es muy dispersa sí. Y es preocupante porque en redes sociales uno recibe cualquier cantidad de información. Y así como recibo videos, de pronto viene el desmentido, ese video no es de aquí o ese... Entonces, esa información dispersa de alguna forma también está afectando la percepción que se tiene sobre el manejo de las protestas. Y a ello hay que sumar, disculpe, y a ello hay que sumar lo que dijo el propio defensor del pueblo y llamó a la policía a usar la fuerza hasta donde fuera necesario y que había un exceso. ¿Ustedes aceptan que ha habido exceso? Mire, nosotros nos manejamos de acuerdo a la ley 18, que en uno de sus partes habla del uso, ¿verdad?, limitado de la fuerza. La Policía Nacional y todos los estamentos de seguridad, la primero que utilizan al llegar a un sitio es el diálogo, el decirle a las personas que si quieren marchar, el tránsito los va a escoltar y que si quieren protestar desde las aceras, igualmente se va a proteger el hecho de que estén en las aceras. Lo que no podemos permitir, ¿verdad?, es el cierre de vías porque eso afecta su derecho, el de Danilo y el del resto de la ciudadanía que no está participando en la protesta. Y en ese caso acudimos a las leyes que nos autorizan al despeje de la vía. Esto se hace utilizando primero la presencia policial
de las unidades nuestras de control de multitudes para disuadir a las personas que se retiren del sitio, y de no hacerlo así procedemos con el uso de gases, ¿verdad?, lacrimógenos para lograr la dispersión, que están también autorizados por ley, siguiendo igualmente las normativas internacionales del uso de esto, que están normatizados por Naciones Unidas y otra serie de entidades. ¿Cómo acogen ustedes el llamado del defensor del pueblo que cita incluso los videos que se han visto y demás, disparos encima de las casas, áreas que no tienen nada que ver con las protestas y demás? ¿Cómo acogen ustedes ese llamado? Hay momentos y lugares, no puedo hablar en específico porque no tengo el video aquí viéndolo, donde nuestras unidades tienen que lograr el despeje. Realmente les pregunto por la Universidad de Panamá y les digo, si lanzamos gases a la universidad, hemos llegado al hecho de que primero lanzamos una granada de humo para ver de dónde corre el viento para que el gas lacrimógeno acuda hacia el hospital y afecte a los enfermos. A eso hemos llegado, ¿verdad? O utilizar granadas de sonido que dispersen a las personas, o arriesgar las unidades nuestras que avancen hasta las puertas de la universidad y lograr que los estudiantes se replieguen sin tener que utilizar gases lacrimógenos. ¿Hay casos bajo investigación a lo interno de la policía? Sí, señor. ¿Cuántos? Diría que en este caso puedo hablar de uno. Yo personalmente lo conozco, pero sí sé que se han abierto alrededor de 4 o 5 más de acuerdo precisamente a denuncias ciudadanas, ¿verdad? De hecho, que las personas denuncian en la DRP nuestra o incluso a través de la página web de la policía. Don Danilo. Yo he visto vídeos de otros países en extremo violento. Me impresionó una vez en las protestas de Colombia ver cómo un grupo de gente que protestaba emboscó a unos policías para quemarlos vivos. Eso me impresionó. Acabo de recordar. Sí, eso realmente me impresionó. Sí. La gente cuando está en las calles en protestas descontroladas no mide hasta dónde puede llegar una acción violenta. Cosas como esta. Podríamos decir que nuestras unidades de policía, en términos comparativos, ha tenido un desempeño bastante aceptable, sin perder de vista de que mañana o pasado puede ocurrir una desgracia. Pero hasta el momento, ¿qué hemos tenido como afectación que podamos decir? Bueno, las protestas en Panamá han podido ser manejadas, porque he visto de todo. He visto marchas escoltadas por la policía en perfecto orden y marchas en las que la policía, y protestas en las que la policía ha tenido que intervenir. Pero si usted tuviera que decir en términos de resultados, ¿cómo los ubicaría? Hemos tenido resultados aceptables, hay mucho que mejorar. En términos comparativos en la región, estamos en un punto que podemos decir, Panamá no tiene nada que envidiar, ha hecho sus mejores esfuerzos. ¿Cómo lo calificaría? Mira, yo tengo que decir que habría, en mi caso muy particular, que felicitar el desempeño profesional de la Unidad de Control de Multitud de la Policía Nacional, porque cuando se le ha dado la orden de actuar, van a todos los procedimientos, cumplen con todo lo establecido en las normativas, y gracias a eso podemos decir que lo hemos hecho bastante bien. Hay casos donde podemos decir no hemos tardado más del tiempo necesario en despejar la vía tratando de llegar al diálogo por encima de la acción, ¿verdad? Cuando ya la ley justifica el despeje de la vía, seguimos en el diálogo. Y eso al final afecta a la ciudadanía porque nos pasamos 1 hora o 2 horas tratando de que hacer que las personas abran las vías. Hemos llegado incluso al hecho de permitir en algunos lugares que las personas protesten porque es problema de agua, de carretera, buscando a las autoridades que lleguen y les den una respuesta en el terreno, llámese el MOB, el IDAN, que son las personas que realmente le deben de dar una respuesta para evitar la confrontación. Todo eso es parte del profesionalismo con el que tratamos de evitar, ante todo, chocar con las personas, ¿verdad? Chocar con el ciudadano. Ahora, usted utilizó hace un momento una palabra de que las unidades llegan a un momento en que se ponen a riesgo. Sí. Pasó un caso esta semana en el que hubo un riesgo real. Panamá no tiene sitios especiales donde las unidades que están en servicio de la fuerza pública viven. Y una unidad fue privada de su libertad en una población. Eso fue en Arimae, Arimae, exacto, en Arimae. Ok,
¿cómo medir el riesgo de las unidades ya en situaciones que ni siquiera son frente a un desborde de protesta o un desborde de quejas, sino que cómo resolver un problema de esta magnitud? ¿Por dónde bordearlo, por dónde enfrentarlo y por dónde pensar que esto no debe existir? Porque los policías y las unidades de las demás instituciones viven donde vive todo el mundo. Bueno, yo debo decirle que eso ha sido así históricamente toda la vida, ¿no? Panamá en ningún momento de su historia, quizá con detalles muy cortos, ha tenido barriadas exclusivas o de uso solo para policía. Por lo general siempre ha convivido con el resto de la ciudadanía y entiendo yo y lo pienso así que ha existido el respeto entre los vecinos como tal, ¿verdad? O el respeto entre los ciudadanos en general, dependiendo de uno donde viva, ¿verdad? En este caso muy particular, la unidad vive en el pueblo, ella es una sierva de Dios, que así se dice, ¿verdad? Ella predica la palabra y ella tiene un entorno dentro de esa comunidad donde ella específicamente sale de su trabajo ese día o se estaba preparando para salir de su trabajo y le tocan la puerta y la sacan a la fuerza por órdenes de los dirigentes de la comunidad. Algunos de ellos que no son dirigentes porque no han sido elegidos, sino que perdieron las elecciones anteriores y todavía tienen algún tipo de liderazgo en la comunidad. La llevan, debo entender como ser humano que me preocupó el hecho de la fotografía que veo donde la están asfixiando. Sí, fuerte. Una persona que se ve que conoce técnicas de asfixiamiento y la llevan a un lugar aparte y la encierran. Efectivamente hablamos con los pseudo dirigentes estos y conversando con ellos, porque algunos de ellos los conocemos de muchos años, ¿verdad? Porque han estado liderando algunas de nuestras comunidades indígenas en Darién y ellos aceptan llevarla nuevamente a su casa y dejarla en su casa, ¿verdad? Porque obligaba el hecho de tener que tratar de rescatarla de su privación de libertad y eso iba a traer mucha más violencia. Vuelvo y repito, entramos en el diálogo antes de entrar en la confrontación con la comunidad. Ahora, ¿esto es un síntoma? ¿Ustedes lo ven aislado o lo ven como un síntoma de un rompimiento, una ruptura entre el ciudadano y el agente que cuida al ciudadano? Creo que sería difícil decirlo eso. La Policía Nacional y los estamentos de seguridad en general todos los días salen a la calle a cumplir con su deber ciudadano, ¿verdad? Para el que ellos trabajan. Van a las escuelas, dan clase a los niños de cómo combatir el uso y abuso de las drogas, hacen presencia policial, salen a navegar 100 millas mar adentro a tratar de evitar que la droga entre a mi barrio, a mi casa, a mi ciudad, ¿verdad? Ponen en peligro su vida todos los días. Al final, yo entiendo que la gran mayoría de la comunidad se los agradece. ¿Que hay críticos? Tiene que haberlo. El mundo no es perfecto. Don Danilo. Sí. Señor ministro, están ahorita mismo en situación y hay un despliegue especial, hay una concentración de unidades para responder a los requerimientos de orden público que el país tiene. ¿Cómo se compensa el requerimiento diario del servicio de seguridad frente a alguien que no coge vacaciones, no tiene paro, no hace huelga, que es el delincuente común? La delincuencia no. Claro. Ella no hace paro. Claro. Ella no va a hacer paro nunca. ¿Cómo se la resuelve usted para enfrentar algo que está siempre activo versus la situación que ahorita mismo el país está viviendo? Bueno, llamando precisamente a nuestra fuerza pública a la hora extra. Hoy día ningún policía nacional del Senan Aeronaval o de Migración, ¿verdad? Y ninguno con su componente sale libre. En su día de franquicia entra apretado un turno extra todos los días hasta que se declare que la situación pasa al estado de normalidad. Yo le puedo decir que las unidades nuestras de control de multitudes, al igual que el resto de la policía, hay grupos que están de turno y están libres, hoy todos están de turno. Igualmente se llama a los francos a que refuercen el servicio policial
precisamente para llevar presencia no solamente en la parte, vamos a llamarle, del día a día de la ciudadanía, sino en la parte especial de la alteración del orden público si se da. ¿Tu experiencia qué le dice? ¿Estamos lejos o cerca de ese estado de normalidad? Yo diría que estamos en un estado de normalidad en casi un 70%. Que las marchas afectan, tenemos que decir una cosa es clara. La dirigencia de los distintos gremios que están en protesta se coordinan, eso está estudiado. Salen a marchar a las 12 del día de la Iglesia del Carmen por todo calle 50 y regresan. ¿Eso qué produce en la ciudad? Un tranque espectacular. Que yo cierre la vía en La Pesa, en La Chorrera, ¿verdad? A las 4 de la tarde un viernes, ¿eso qué causa? El tranque hacia el interior del país y la molestia del ciudadano, ¿verdad? Entonces, en ese momento tenemos que actuar, tenemos que lograr que el ciudadano que se dirige hacia su trabajo, que se dirige al hospital, ¿verdad?, pueda hacerlo libremente y en el tiempo adecuado. Y pongo un último ejemplo. Cuando la Universidad de Panamá sale a la calle a las 8 de la mañana, 7 y media, 20, 17 personas bloquean la calle, no para los habitantes de alrededor de la universidad. Esa vía está contabilizado que mueve 40.000 personas entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana en ambas direcciones, porque es una de las vías principales de acceso al centro de la capital e igualmente para salir de ella. Al usted cerrarla, o le ocasiona un daño a 40.000 vehículos, vamos a llamarle en este caso ciudadanos que se dirigen hacia algún lugar. De ellos no es que se pueden regresar a su casa y me quedo ahí y ya no tengo nada que hacer, van hacia un trabajo, van hacia algún tipo de diligencia y afectan la economía del país porque también es una de las rutas más utilizadas por el comercio nacional nuestro. ¿Qué datos nos puede decir para tener una idea del trabajo policial, del trabajo de seguridad ciudadana, de la efectividad frente a la delincuencia común, que podamos decir que se ha mantenido un trabajo que no está descuidado un ámbito? ¿Qué datos tenemos para esto? Mire, le puedo hablar de los primeros 4 o 5 meses, igualmente podemos hablar de este mes, pero le puedo decir que tenemos una cifra de homicidios, de 197 homicidios que van a la baja en este momento, ¿verdad? Tenemos 6 homicidios menos como promedio que en el mismo periodo del año pasado. A mí en lo personal no me gusta comparar porque un muerto es un muerto, ¿verdad? Es una persona menos que está sobre la tierra, pero hemos hecho de estos 197 casos 174 capturas, ¿verdad?, que nos llevan a la resolución del crimen y encontramos al culpable que se entrega al Ministerio Público y que posteriormente debe, ¿verdad?, ser enviado a pagar su pena en la cárcel. Hemos impactado, incautando sobre el microtráfico casi 15.787 dosis, ¿verdad? Hemos detenido a 1.374 personas que se dedican a la venta, al menudeo de la droga. Hemos decomisado 42 toneladas de cocaína en estos 4 meses. ¿En 4 meses? Sí, y igualmente a nivel nacional hemos desarrollado 855 allanamientos, ¿verdad?, solo en este mes, y de esto es gracias a la que hemos realizado 11 operaciones coordinadas entre el Ministerio Público, la DEA, la DIJ, ¿verdad?, y los distintos organismos, llámense Senan o Senafron, que igualmente impactan sobre algunas partes de nuestro territorio porque son los que hacen presencia en ese lugar, ¿verdad? Hemos incautado 1.618 armas ilegales, ¿verdad?, que están puestas a órdenes del Ministerio Público. En este tema hemos casi redoblado al año pasado, en casi un 25% más en este año de armas incautadas. A propósito de armas, señor ministro, ¿tienen ustedes el balance de todo el material que se ha utilizado para poner orden en las calles en Panamá en estas últimas 4 semanas? Y el factor fatiga de las unidades, cansancio. Hemos visto videos de algunas unidades agotadas, fatigadas, recostadas en las patrullas. ¿Cómo los valora la propia dirección de nuestros estamentos de seguridad? Mire, precisamente una conversación que tuvimos hará una semana, el lunes que acaba de pasar, conversando con los distintos jefes de la fuerza pública,
buscando un método para poder darle, aunque sea un día o 2 días más de descanso a nuestras unidades, porque nosotros lo valoramos. Ya yo fui subteniente, fui teniente, fui capitán, fui mayor, ¿verdad? Yo dormí en el piso, al lado de mis unidades. Puedo entender lo que es el fatiga, pero también existe una cosa que nosotros llamamos la arenga, el llamar a la persona al cumplimiento de su deber, de su trabajo, y que en eso los oficiales nuestros tratan de estar todos los días indistintamente en visitas a distintas estaciones de policía o de donde se encuentran nuestras unidades de trabajo. Hay una fatiga, sí, pero también existe el espíritu de trabajo que tratamos de inculcarle, ¿sería la palabra? Inculcarle, sí, inculcarle a nuestras unidades en el cumplimiento del deber, ¿verdad? Nosotros somos servidores públicos y mucho más allá de eso nos toca, ¿verdad?, el proteger al resto de la ciudadanía. ¿Balance de material utilizado? No tendría la cifra en este momento, pero pienso que igualmente hemos tratado de utilizar la menor cantidad posible de gas lacrimógeno o de algún tipo de material, precisamente uno, por el impacto psicológico que tiene él sobre alguna parte de la ciudadanía, igual porque no es necesario en algunos momentos el utilizarlo. Vuelvo y repito, si dialogamos y la gente marcha, nos cuesta el que la motocicleta marche delante de ellos. Si dialogamos y las personas se retiran, pues fue el uso de llevar a las personas nuestras unidades con los escudos, hacer presencia policial, y debemos entender que también en muchas de estas situaciones hemos sentido la colaboración de las personas que organizan estas marchas y que han colaborado en decir, vamos a marchar y lo vamos a hacer en forma pacífica, y la policía pasa de un papel de represivo a preventivo, a cuidar a estas personas que van en la marcha. Señor ministro, gracias por acompañarnos este domingo, iniciando debate abierto. Vamos a la parte política, eso será en segundos nada más. Pongamos en balanza la semana política, luego de tener este balance en temas de seguridad. Don Danilo, ¿cuál es el evento más importante en la política esta semana para usted? Sin duda alguna, el evento tiene un nombre, Suntrax. Bueno, nuestros invitados... Aparte de que hay algo que sí, forma parte de la última semana que se ha ido empeorando. Claro. El otro nombre es Boca del Toro. La crisis permanente. Bien. Luis Eduardo Camacho, Grace Hernández son diputados, nos acompañan para poner en perspectiva esta semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Coinciden con don Danilo? O, mire, les voy a dar una alternativa más. Le voy a decir lo que a mí me gustó de la semana política. Ver a los jefes de bancadas reunidos con el presidente de la República. Porque siento que nos mandaron un mensaje de tenemos que sentarnos y entendernos. No sé, ahí está la mesa servida. ¿Cuál es el más importante para ustedes? Y pongamos el tema en debate. Las damas primero. Claro, el que más habla de último. Ay. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Yo sí puedo decir que lo más importante de todo esto es que la justicia debe ser igual para todos. Ajá. La justicia debe ser igual para el que roba billones al pueblo, para el que le roba a sus miembros de lo que sea agrupación y para el que robó una iguana. Tiene que tener la misma velocidad, tiene que tener el mismo peso, tiene que tener el mismo carácter, hay que tener el mismo trato. La justicia debe ser igual para todos. ¿Por qué nos pone usted como el hecho político de la semana la justicia? Ayúdeme a entender su perspectiva. Porque usted me hablaba de lo primero más importante que hay en el panorama, que era lo del Suntrax, y realmente sí. Yo estoy feliz de que empiecen a poner orden y disciplina, pero la orden y disciplina también la estaba esperando hace rato con muchas otras cosas. Y hay mucha gente en la cárcel que no debe estar, y hay mucha gente que está en la calle que debe estar en la cárcel. Entonces, la justicia debe llegarle a todo el mundo, pero por igual. Es decir, no se está midiendo a Suntrax con la misma vara que se mide al resto de los ciudadanos. ¿Eso es lo que usted plantea? Ni a nuestro amigo que se fue de viaje. A nadie se mide igual. ¿A su amigo? Bueno, supongo que se refiere al amigo. Yo no sé, ¿Sí? yo no voy a dar nombre, adelante. Pero debe ser no igual hay justicia para todos. igual para todos, y pone como punto de relevancia el manejo del tema Suntrax y el caso del señor Martinelli. Es que ese es parte del problema que tiene el país, ¿no? Ajá. Que aquí hay gente
que no puede vivir sin ver todo lo que pasa alrededor de Ricardo Martinelli. Ese es parte del problema. Ese es su problema. Por eso que estamos estancados en No, cómo esa es a estamos donde aquí como siempre él quiere país. llevar a todo el mundo. Porque, mira, para mí, créeme que yo creo que el tema de Bocas es quizás el tema más importante, no por los acontecimientos que se están dando, sino porque no hay posiciones flexibles frente a lo que está pasando y al final todos sabemos cuál va a ser la consecuencia. Y la consecuencia no se da solo para Bocas. La consecuencia es que esto va a agravar la situación económica del país en términos generales, porque el ingreso de los panameños en el tema de impuestos, en el tema del salario, se va a ver afectado y de una manera importante. Son de 5.000 empleos directos, pero hay que hablar de los indirectos. Entonces, en un momento donde nosotros debemos estar preocupados a ver cómo levantamos la economía, para que la economía crezca y con ella se generen las plazas de empleo que necesitan miles de panameños, y sobre todo aspiramos a ¿qué? A tener empleos bien pagados. Aquí hay diversos sectores que lo que están es tratando de lo contrario, generar parálisis económica o retroceso, peor aún, retroceso económico, y con ello, ¿qué vamos a hacer? A seguir generando, echándole carbón a la crisis económica que vive el país, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Los dos han presentado temas diferentes, así que me voy a quedar con este último, que fue el que usted presentó. Así que por mayoría, ensayando a ser justos, por mayoría de votos, digamos que el tema Bocas del Toro. Lo que a mí sí me llama la atención es el tema flexibilidad, porque siento que el gobierno fue flexible en la medida que presentó un proyecto de ley que los trabajadores dijeron, o por lo menos el dirigente dijo, es bueno, pero sigo en paro. Entonces, creo que la flexibilidad o inflexibilidad se ha dado de un lado, a menos que tenga usted un criterio distinto, ya que usted trajo el tema Bocas, secundado por el voto de su colega, de su compañero de mesa. Bien, bueno, dado que colegas son de los que participan de una misma actividad. Ahorita estamos en un debate, ahorita somos colegas. Ahora somos colegas. Sí. Y creo que puede haber siempre un punto de equilibrio y de entendimiento. Eso me gusta, exacto, así es que... Esa es la democracia. Así es. Así es. No cabe la menor duda que el problema de Bocas del Toro es un problema histórico. Es histórico, es de arrastre, al igual que la provincia de Darién. Son dos provincias en extremo rezagadas en desarrollo, golpeadas por un perfil socioeconómico muy desmejorado con respecto al resto del país. Pero los eventos de esta semana nos ubican a que, si estamos tocando fondo, hemos tocado un nuevo fondo. Así es, así es. Entonces, en Bocas. Exacto. En ese contexto, un golpe como el que se le está dando a Bocas, es decir, una paralización de actividades, un punto de quiebre en la gestión económica de esa magnitud, indica que no hay comprensión de actores. Porque llegar al desgarre, llegar a la fractura, te implica que hay un trauma. Entonces, alguien tiene una visión de decir que no importa el precio que pagues, vas a hacer lo que estás haciendo. Y cuando se asumen esas conductas, wow, entonces estamos hablando de que el daño todavía puede ser mayor de lo que hemos llegado. Es decir, es buscar siempre, es como que pensar, no te preocupes, en Boca siempre se puede estar peor. Es partir de esa clase de visión pesimista, destructora, devastadora, que no ayuda a construir. Pero me parece peligroso, porque el problema es que no se focaliza ese tema en Bocas. Bocas es el epicentro que hay ahora mismo, sí, pero el efecto de lo que ocurre en Bocas se va para todo el país. Porque además, fíjate, nosotros sabemos que la crisis económica tenemos que sacarla. ¿Cómo tú sacas la crisis, el país de crisis económica? Generando inversiones. Entonces tú por un lado, nosotros tenemos a actores del gobierno y del sector privado diciendo, hey, vengan a invertir en Panamá. Pero por otro lado tú le estás diciendo a eso que le está diciendo, venga a invertir a Panamá, y no, hey, yo te tengo trancado una empresa por un tema que no tiene nada que ver con la empresa. Y no solo eso, Camacho, sino que cuando bien dice que hay una afectación
nacional, le voy a poner un ejemplo clarísimo, dos ejemplos clarísimos. La tasa de crecimiento de la población del país es negativa. Sí. Es decir, cada vez, aunque esté aumentando la población, cada vez el ritmo de aumento es menor. Sin embargo, en los grandes centros urbanos, la tasa de aumento poblacional es enorme. Uno de los principales factores, si no el principal, es la migración, el desplazamiento interno de poblaciones. Puerto Armuelles se disparó como el principal lugar de emisión de población después de caída la actividad económica bananera en el distrito de Barú. Y el primer golpe se dio en el propio David con la aparición de enormes cinturones de marginalidad alrededor de las afueras, hacia donde uno va hacia Pedregal, pasando el aeropuerto. Fueron las primeras apariciones de esas poblaciones de marginalidad y cinturón. Y eso está haciendo Puerto Armuelles, haciendo que emigre gente a ser parte de la marginalidad urbana de otros lugares. ¿Ese es el nuevo fenómeno que usted ve se avecina con Bocas del Toro entonces? Sin duda alguna, esto es parte de la sentencia a corto plazo que le viene a Bocas del Toro. Claro, Grace. Danilo, lo que pasa es que venimos de gobierno tras gobierno que tienen en abandono el desarrollo completo de nuestro país. O sea, yo estoy cansada de ver cómo siempre todo va en un solo punto y se desarrolla ese punto y se olvidaron de todo el país. Por eso las migraciones existen, porque no se desarrolla el potencial de cada provincia. Pero el problema radica hoy en que la gente, aparte de no tener empleo, de no tener una seguridad, cómo llevar el pan a su casa, no es escuchada. O sea, tenemos posiciones ambas radicales. No te escucho y si me escuchas yo quiero que hagas lo que me da la gana. O sea, tenemos posiciones que dividen. ¿El gobierno está siendo radical? Todas las partes están siendo Ok. radicales. Entonces el problema es que tenemos que abrir un espacio y sobre todo con la coyuntura de la ley esta, para que la gente la entienda, para que la gente pueda de verdad dialogar o discutir o oponerse a cosas que sean verdad. No a Mira, supuesto. yo creo- Y, perdón, Sí. y la base de escucharnos Sí. es que nos respetemos. Si no nos respetamos, pues no nos vamos a querer escuchar. Mire que se nos está adelantando algo que vamos a tratar hoy al final del programa. ¿Por qué nos cuesta tanto entendernos en Panamá? Tenemos tres vertientes distintas, porque también tenemos la tendencia de decir, es porque el gobierno es, o porque el dirigente tal. Pero quiero que nos miremos un poquito. Lo vamos a dejar para el último segmento. Usted va a interrumpir para aportar algo más. Lo que te iba a decir es que el problema, el gobierno puede tener, fíjate, para mi gusto, Sí. una mala comunicación. Esa es otra cosa. Pero que el gobierno haya sido intransigente, no me parece. En el caso Boca, ¿no? No, porque intransigente hubiera sido así, porque con los asesores que yo hablo de la Asamblea, que tuvieron que ver de lleno con el proyecto, ellos me dicen a mí, mira, la ley, lo que se introdujo en la ley 462, sobre el tema de la pensión para los bananeros, es mejor que lo que tenían en la ley 45. Y bajo ese criterio, si tú entiendes que es mejor, tú entiendes por qué te estás protestando. Es que el tema de fondo es que aquí se está protestando en razón de la decisión de crear una crisis. Y la prueba está en que se sentaron, pues el gobierno se sentó con el sector. Buscó un acuerdo de incluso de plantearle el sector que estaba generando la protesta dice, nos parece una buena ley, pero yo sigo protestando. Sigo en la protesta. Entonces, ¿qué te están diciendo? Ahí hay un interés diferente al tema que es ni el gremial de allá, de los trabajadores de allá, ni es un tema que tiene que ver con la 462. ¿Y cuál sería ese interés? Esos son temas políticos, sencillamente. ¿Y de quién es ese interés político? Todos sabemos... Yo no lo sé, ilústreme. Disculpe mi inocencia. Todos sabemos los actores políticos dentro de Bocas del Toro y todos sabemos hay elementos que tienen tradicionalmente mucha fuerza política y vamos a ponerlo, el PRD tiene una accionar político muy importante en Bocas del Toro. Entonces, ¿Y está detrás de todo esto, me dice usted? sí, yo tengo que estar, porque no es casualidad que el PRD plantea una oposición a la ley, pero el problema no es que tú te opongas, sino que el PRD sabe que lo que ellos están diciendo sobre la ley es mentira. Y entonces que venga ahora también el sector bananero a protestar sobre cosas que, porque además ellos
Ya se le quitó el tema de la pensión de los Sí. bananeros, ahora es el tema de la 462, pero argumentando que las mismas falsedades que se han dicho sobre la ley 462. Entonces, ¿qué tengo que concluir? Que este es un elemento político. Una ¿Usted lucha llega a la misma política. conclusión o tiene un punto de vista distinto? Bueno, quizás se mezclan, porque para mí la base de todo es la comunicación. No se comunicó, las falsedades hay que desmentirlas, pero hay que desmentirlas al instante. Y si alguien quiere protestar porque no está de acuerdo con algo, está en su genuino derecho, pero en base a artículos que sean reales. A mí me ha tocado estar teniendo que explicar, eso no es así, eso no es así. Es pura comunicación. Entonces, de allí nace todo el conflicto. A ver, el tema de la comunicación, nosotros decíamos aquí, y puedo estar equivocado, hacía abuso de mi memoria. Yo recuerdo que cuando se aprobó la ley, Suntrax y otras organizaciones dijeron, vamos al paro, vamos a la calle. Nadie les hizo caso. Y lo primero que hicieron fue ellos comenzar a formar a la población con su criterio. Y el gobierno lo que hizo es, vámonos a celebrar con los diputados que apoyaron la ley. Mira, ahí No 2 o 3 todo, meses, ahí yo no discrepo. los que todo. apoyaron la... Bueno, Pero sí, no tiene todo. razón. Ahí Tiene yo razón. discrepo de Sí, tiene ti, toda la porque razón. fíjate, el error Ajá. del gobierno, me Sí. digo integralmente incluso la Ajá. mayoría de la asamblea, el Suntrat y el resto de los actores que están en contra Ajá. de la ley, no es que pensaron con la aprobación. Ellos desde el día 1, que se abrió el famoso diálogo ese en las sesiones extraordinarias, que yo dije que para mí eso no se había manejado correctamente, y lo Cierto. dije varias veces, Sí. comenzaron a repetir sistemáticamente cosas que eran falsas. No, y después de aprobar la ley con mucha más fuerza, con el silencio Entonces, pues, del gobierno que se fue a celebrar. El gobierno con con ese algunos. decía, no, yo estoy Gracias. abriendo una consulta amplia que todo el mundo diga, pero que permitieron un diálogo Sí. en la comisión donde todo el mundo iba a decir lo que le da la gana, menos de la ley. ¿Sabe La qué? Vamos a gente hacer- que fue a buscar protagonismo. Vamos Entonces, a- eso sí. no es que llegó, el envenenamiento mental que se hizo de la gente comenzó desde el día 1 que llegó el proyecto allá a la asamblea. Bien, con puede la, que se- puede la que- estrategia equivocada Sí. que surgieron. Puede que el envenenamiento mental haya venido antes o después del silencio, después de aprobada la ley, cuando se dio la celebración, que yo siento que el gobierno dijo, tenemos una victoria, cuando usted sabe que esto es asalto por asalto, y nunca se canta victoria, pero lo cierto es que ese envenenamiento nos ha llevado a una circunstancia en la que hoy por hoy todavía estamos en una crisis. ¿Qué podemos mirar a futuro? ¿Que se siga desinflando las crisis como está pasando en construcción, por ejemplo? ¿O qué avisaron ustedes? Quiero que usted también ponga entonces sus argumentos porque me está haciendo señas de que quiere hablar, pero será después de la pausa, si usted me lo permite. ¿Sí? ¿Qué podemos avisorar en el futuro inmediato? Hay que aceptar una realidad. Los proyectos de construcción, una gran cantidad se han reactivado. El gobierno utilizó una estrategia en la que no permitió que los que querían que la paralización se prolongara tuvieran acceso a los trabajadores y los que querían trabajar pudieron entrar a trabajar y al final le ha dado resultado medianamente. ¿Qué podemos esperar en el futuro inmediato? ¿Que esto siga en ese camino o que se nos ponga más difícil la crisis? ¿Cómo lo ve, don Danilo? No, yo veo la reanudación de la actividad de la construcción, que por cierto está en términos históricos de capas caídas. Sí, total. La construcción viene... Se estaban disparando en el pie, vamos a decirlo así. Exactamente, la construcción viene registrando un declive importante desde hace años ya. Sí. La veo ya imparable, o sea, la gente va a regresar, por varias razones, ¿no? Dado que la huelga no es legal, dado que el paro no es legal, entonces los que están de paro no van a obtener ningún tipo de retribución y de beneficio de la actividad que está realizando y la actividad se está necesitando. Además, hay mucha gente vinculada a la actividad, es decir, por cada puesto de demanda Sí. en la construcción, hay 4 o 5 personas disponibles para hacer ese trabajo. Por lo tanto, va a haber una reactivación, la veo relativamente a corto plazo. Ahora, en la crisis general, En la crisis general, creo que desafortunadamente esto va a ocurrir así como lo estoy planteando. Y no me gusta pintar escenarios de futurología o hacer apuestas a futuro, pero sí tengo que verlo desde el punto de vista de riesgo. Lo voy a ver como riesgo. a ver, Una solución momentánea por agotamiento de las partes, o por lo menos por agotamiento de algunas de las partes. Terminarán agotadas, alguna parte terminará agotada, y esto va a decir sobrepasamos. Pero cuando eso ocurre, cuando una de las partes es vencida por agotamiento,
lo que ocurre es que se abrirá un nuevo capítulo en un futuro no muy largo con igual fundamentación, pero a un mayor volumen. Eso se hincha, como se dice en el barrio, eso se hincha. Efectivamente. Ahora bien, ustedes ven el futuro, y tampoco queremos ser futurólogos, pero está el tema todavía de el manejo de Suntrax, lo que está pasando, con 3 frentes abiertos que tiene ahora mismo, un caso que viene desde el año 2007, el de un dirigente en Chiriquí, tras las rejas, con un caso un poco más reciente. Está el caso de la cooperativa, está el caso también de los docentes. ¿Qué podemos esperar? Por lo menos de la Asamblea, y pongo de relevancia la Asamblea, porque la Asamblea tuvo la madurez de reunirse con el presidente, las diferentes bancadas, y conversar una posible solución de los bananeros. ¿Podemos esperar algo similar para que esto no se hinche? ¿O se sigue hinchando? Yo le voy a hablar del sector construcción, porque la industria de la construcción en Panamá siempre ha mantenido y levantado este país y genera empleos inmediatos, que eso es un impacto importante, pero ahorita mismo está en crisis, porque no es solamente lo que ha pasado con el sindicato, sino que está la ley de interés preferencial, que también tiene que volver a revisarse, y están las normas de zonificación que están causando un revuelo, por lo menos en el área de San Francisco. Entonces, tenemos que empezar a sentarnos y escucharnos. La gente no está hablando. Hay un grupo que quiere imponer y hay un grupo que se quiere resistir. Necesitamos llegar a un punto medio. Hay que empezar a bajar este estrés, bajarle 2 rayitas. Y en el tema de Bocas, en la reunión a la que a mí me llamaron, y yo no soy jefa de bancada porque nosotros no tenemos bancada, pero soy la coordinadora. Todavía. Y me invitaron. Todavía no hay bancada, pero puede haber. No se traiga el bullying de la asamblea para acá. Todo puede pasar en esta vida. Bueno, yo tengo la misma impresión, mire. Yo tengo la misma impresión. Ahí les brilla los ojos a todos. No, es que yo he visto agua correr, no sé, es por eso nada más. No, todo puede evolucionar, la verdad, pero nosotros presentamos un grupo de diputados que pensamos igual, un puente, abramos un espacio a discusión, al diálogo y poder entender qué es lo que está pasando. La Asamblea puede ser ese escenario de diálogo, de entendimiento. Esto no significa echar para atrás ni cambiar todo. La Asamblea siempre debe ser el escenario de diálogo, discusión, encontrar soluciones y de materializar las soluciones en el necesito de la aprobación de las leyes que se necesitan. Sin embargo, tengo que decirte que, por ejemplo, yo discrepo en eso de la necesidad de abrir la ley 462 a una discusión, porque ¿en qué base aquí vamos a discutir? A decir que vamos a eliminar el artículo que sube la edad de jubilación. Si no existe ningún artículo que sube la edad de jubilación. Que vamos a decir, eliminar el artículo que le sube las cuotas a los trabajadores. Que vamos a discutir de eso si no hay ningún artículo. Porque todo esto, mira, tú no puedes sentarte a dialogar con alguien que miente deliberadamente, porque la discusión va a ser sobre mentiras que se repiten deliberadamente. Eso de que, mira, de que ahora la gente va a tener que trabajar más. Explíquenme eso, sencillamente, como si tú tienes la misma cantidad de cuotas y la misma edad de jubilación, ¿cómo tú tienes que trabajar más? Solo el hecho de que no tengas el trabajo, pero dime, ¿la generación de empleo se controla por la 462? No. Si nosotros en la Asamblea hacemos una mesa de diálogo como esa, o quizás un debate técnico, algo que pueda aclararle a la ciudadanía cosas, ya eso es un paso. No, es que eso no es abrir la ley para cambiar las cosas. Probó que es un fracaso cuando no hay la intención real de hacer una discusión real. Eso ocurrió en la discusión en sesiones extraordinarias. La ley 462, hoy 462, realmente se debió haber aprobado en sesiones extraordinarias. ¿Pero por qué no se aprobó en sesiones extraordinarias? Como yo lo dije públicamente, porque se buscó un mecanismo para complacer a quien no tenía ninguna intención de llegar a un entendimiento serio por el bien del país. Porque fíjate, lo que nadie puede decirme de esos sectores es que todos ellos, yo los escuché, porque yo fui a la presidencia cuando convocó el presidente Molino antes y después de presentar la ley. Todos reconocían lo lógico, que había un problema en la Caja del Seguro Social. Y todos coincidían en que la solución del problema de la Caja del Seguro Social tenía que ser una ley que atacara integralmente el problema de la Caja del Seguro Social. No nada más el tema de las pensiones. Pero cuando esa solución integral comenzó a pisar callos de intereses, ahí comenzó el problema. Y es por eso que siempre se buscó atacar con
mentiras, en la comisión, nosotros lo vimos, ¿cuánto fue? 60 y pico de días, transmisión en vivo, a gente que no iba a hablar nada de la ley. Iba a hablar cosas que la ley no atacaba, pero además gente que ni siquiera tenía representatividad. Ahí llegaba, yo soy fulano del grupo de no sé qué, y yo llegaba y hacía una arenga porque yo quería figurar, y eso era. Así mismo ocurriría en esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay gente que no quiere que el seguro cambie. ¿Se trata de eso o podemos mejorar la 462? Dos cosas. A ver. Primero, todo, absolutamente todo en la vida, desde uno mismo hasta las leyes, todo siempre puede mejorarse. Nada es estático. Y lo dije el otro día, si tenemos un puente rígido que no se mueve, se rompe. Tiene que haber flexibilidad. Sí. Vamos a las líneas Pero esenciales de la... oportunidad. La Es que pregunta voy que yo le hago espérame, a la pero diputada, dije dos cosas, deme el chance a la proyecto que segunda. presentó el Ejecutivo Sí. es el mismo proyecto que se aprobó en la Asamblea. No, Entonces es tú no totalmente puedes acusar diferente. al gobierno de ser inflexible. Yo voy a las líneas... No, ahora, en la parte de comunicación. Yo voy a las líneas que rigen el paro. Por ejemplo, decía el señor Camacho, si se habla de la privatización, bueno, eliminemos ese artículo. ¿Dónde está ese artículo? No, es que no está. O el del aumento de la desjubilación, O que eliminemos ese solo artículo. puedes poner a un hijo en tu lista, o sea, no es cierto. te dice- Pero la segunda cosa Sí. es que tenemos la oportunidad de que apenas va a salir ahora el texto único. Y el texto único es donde se mezclan las dos, Sí. la ley anterior y la ley nueva, y que es la ley completa. El texto único. Aprovechemos Sí. la oportunidad Yo escuché- para educar, yo escuchaba- para compartir el proyecto de ley tal Yo cual es. escuchaba, dicen, mira, no, que la ley 462 elimina el subsidio que reciben las viudas y los dependientes. No es Yo cierto. digo, ¿dónde está eso? ¿Qué voy a discutir? Eso, no, si eso no existe, eso es mentira. Entonces tú no puedes hacer un diálogo Yo serio tengo que confesar en que base a hay mentiras. algo de la ley que a mí no me gusta. No me gustó que se dejasen decisiones para dentro de 6 años. Ahí compartimos el criterio. Para mí, eso Exacto. fue patear la pelota. Así es. Sin embargo, soy de la opinión de que efectivamente ha habido una masa de desinformación sobre la ley en la medida en que se le inculpan cosas a la ley que la ley efectivamente no aborda, no tiene. Hay una serie de aspectos que yo le he preguntado a la gente, bueno, pero dime dónde dice esto y Bueno, esto ¿y en esta esto. mesa ha pasado? Así es. Le hemos dicho, ¿dónde dice la ley eso y no nos lo pueden decir? Y no lo pueden decir. Mira, ¿por qué tú crees que ellos no quieren encontrarse conmigo en un programa de esta opinión? Pues yo lo dije en un Twitter, yo quisiera encontrarme con uno de ellos en un programa de opinión, para que me digan lo que ellos me están diciendo a mí y yo preguntarle, dime dónde está eso. Pues. Porque yo te voy a decir, estás mintiendo por esto y por esto, porque mira, yo puedo tener 1000 defectos, pero yo voy a atacar un argumento, lo ataco con base, no con cuento, y yo no estoy aquí para complacer a nadie, por eso yo no creo en esos diálogos forzados en base a las mentiras, porque si la mentira va a persistir y ahí no va a salir nada como no salió en el tema de Boca del Toro, porque cuando tú le quitaste la excusa, ya ahí sigue la guerra. ¿Por qué le sigue la guerra? Y esto yo lo vi también en Boca del Toro con la ley Chorizo. Cuando yo di la ley Chorizo, yo decía en la ley Chorizo que le reducía el pago de maternidad a la gente. Así. Es que el problema es que cuando alguien quiere mentir porque tiene un objetivo superior a lo que están discutiendo, tú no vas a llegar a un acuerdo. Y yo no creo en los diálogos estériles. Los diálogos, cuando se van a producir, yo creo en el diálogo, pero con el diálogo sincero. ¿Un diálogo sería estéril a estas alturas o podría llevarnos a un escenario de entendimiento como país? Por la actitud de los actores. Por eso Claro, digo es que es estéril cuando la gente está en posiciones radicales. Ajá. Y ese es el escenario que tenemos, Sí, ese es el radicalismo. escenario. Pero si tú empiezas a dar información a la gente, que es lo que no tiene, Claro. por eso es que digo, radica todo en la comunicación. Que le den información a la gente para, bajo ese escenario, sentarnos a escucharnos. Eso no significa echar para atrás, eso no significa cambiar toda la ley, eso no significa nada de eso. Pero tenemos que respetarnos, tenemos que escucharnos y nadie puede tener posiciones radicales porque no vamos para ningún ¿Qué lado. sería perfectible en la ley? Mira, la ley es un Frankenstein porque se tuvo que construir de esa manera porque era con consenso de todas las partes que trabajaron. Y yo le llamo Frankenberry porque, digamos, es lo menos malo posible que hay. Pero nunca va a haber un pueblo totalmente 100% satisfecho porque siempre van a haber cosas que se pueden mejorar.
el tema de la edad de jubilación, señores, el gobierno tiene que dar la talla y ver cómo hace para arreglar ese sistema, porque cómo le siguen pidiendo al pueblo que dé más y dé más, si cuando llegan a la atención no hay atención, Pero, Gracie, no hay no se citas, aumenta la edad de etcétera. jubilación. Hay muchas formas, no se aumenta para Entonces, nada, pero ¿de qué- déjeme terminar la ¿Por idea. qué le preocupa al pueblo la jubilación si ya no se aumentó? Bueno, pero el tema aquí es que me están diciendo que se pateó la pelota. Bueno, yo lo Digo, que ese estoy- es de nuestro punto de vista. Claro, No voy a salir a trancar una calle Exacto. y a afectar a otros porque yo creo eso a propósito. Y estamos No voy a ser un sentados en violento. una Porque yo no he mesa escuchado donde- ni un argumento, Pero y esto no es de don ahora, Camacho, sino usted hace tiene tiempo. 30 minutos siempre y yo nunca le corto su tiempo. Que me convenza a mí de por qué hay que subir la edad de jubilación. No, Por eso que el aquí- primero que habló en contra de aumentar la edad de jubilación no fue Y es Suntra, fui yo. totalmente cierto. Sí. No, el tema Grace. es que hay que atender primero a la gente antes de estar pensando en poner cosas nuevas. Por eso es que para mí, está bien, no lo vas a subir ahora. Bueno, después se revisará. Primero tienes que arreglar el sistema y tienes un chance a ver si lo logras, porque la gente necesita tener un ¿Y buen se le ha dado el servicio. chance a Dinomón de mejorar el sistema, de mejorar la atención? Tiene las Yo le he visto, herramientas. tal vez, no sé, a vos de buen cubero, 3/4 partes de su administración metido en la asamblea. No sé si uno tiene tiempo de hacer las dos cosas a la vez. Tiene No sé. las herramientas y yo espero que todo el gobierno se ponga a trabajar para la gente. Ah. Y tenemos que abrir las posturas, no podemos ser radicales de ninguno de los dos lados. Tienen el Dinomón, y yo se lo dije en la asamblea, usted tiene ahora una ley que le permite comenzar a corregir el problema que es el seguro, que es acabar con las mafias primero. Porque en el seguro hay varias mafias de diferentes tipos. Usted, por solucionar el problema, lo primero que tiene que hacer es cerrar, cortarle los brazos, la fiesta a esas mafias. Luego de eso, comenzar a producir un cambio que sí es el tema de las pensiones, pero sobre todo el del día a día, del asegurado que no tenía y que tiene que esforzarse usted en estos momentos a que él tenga mejor calidad de servicios médicos y mejor calidad de atención administrativa, porque no teníamos ni lo uno ni lo otro. La ley 462 le permite al director Mo tomar las medidas que se necesitan para cambiar eso. Pero eso también hay otro tipo de sectores que no quieren que cambie. Eso, mira, toda esa gente que habla sobre el contra la ley 462, todos esos organismos están representados en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Y todos ellos hablando del problema que ellos ayudaban a mantener con su posición en la Junta Yo Directiva. voy a tomar- Porque estábamos sí. cuidando intereses. Hay que pensar en el interés del país. Yo voy a tomar no el sus- interés del bolsillo, Sí. no el interés de los Sí. gremios, sino el interés del país. Yo voy a tomar del sus asegurado. palabras, voy a tomar sus palabras como su reflexión final y le voy a dar 30 segundos a Grace sin que usted la interrumpa para que tengan igualdad de Es que conciencia. se llama eso, ¿no? Sí, sí, Debate. es debate, que no sí. lo puede aguantar. Es parte de su naturaleza. Yo sí apelo adelante. a todas las partes, a todas las partes. Si alguien tiene un interés, eso se va a notar. Y eso obviamente la gente sensata de este país, que es la mayoría, no lo va a apoyar. Pero yo apelo a 1, entender. 2, buscar la información fidedigna. Y 3, bajar las posturas radicales y abrir el espacio a escucharnos. Panamá necesita hoy echar para adelante. No hay trabajo. ¿Cómo se genera? Se genera con inversión, con empresas que puedan producir. Entonces todos enfilemos en eso y devolvamos a los niños a las escuelas. Eso es esencial, por favor. Los niños de la educación pública, del sector público, del gran pueblo, de la gran masa, no se le puede seguir castigando. Las herramientas de lucha política son ad infinitum. No puede ser seguir castigando a nuestros jóvenes Todos tenemos un derecho año más a Yo he propósito. protestado toda mi vida. Sí. Lo que tú no tienes derecho. Ya estamos despidiendo el es segmento. A mentir. Ese es el problema. Protesta, pero sin mentiras. Vamos a la pausa, hablemos con gobierno representado a través del ministro de la presidencia, mirando al futuro y también activándonos a horizontes de entendimiento, porque ya estamos entrando prácticamente en la 5ª semana de protesta. Esto no lo aguanta nadie, ningún país soporta tanto. Vamos a la pausa y regresamos. Juan Carlos Orillac, ministro de la presidencia, nos acompaña. Señor ministro, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días, ministro. 4 semanas de crisis, prácticamente un mes. ¿Qué podemos esperar distinto en el panorama en esta semana que comienza? Bueno, si quieres empezamos a hablar un poquito de Bocas del Toro, A ver. que yo creo que la empresa ha dado una noticia muy lamentable respecto a la decisión de dejar cesante a casi 5.000
empleados de la bananera por el abandono de trabajo. Un tema que para los efectos de la provincia es muy delicado. Yo creo que no solo la provincia, el país, disculpe. Sí, pero bueno, hablemos de la provincia porque eso genera un impacto inmediato y que al final es la única fuente real de trabajo de la provincia. Puede haber otros comercios, pero muchos ligados indirectamente al pago de esos trabajadores y que ponen en riesgo, una vez más, haciendo un comparativo a lo que sucedió en Puerto Armuelle, que creo que esta mañana te referiste a las vivencias tuyas particulares, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Presidente de la República, muy preocupado, él había tomado la decisión en un momento dado de visitar la provincia con el ánimo de darle un empuje importante. ¿Y qué frustró esa idea? Bueno, lo que está pasando ahorita mismo, una discusión insólita donde el gobierno ha sido lo más posible consecuente con los dirigentes. Casi 15 días tuvieron, por ahí más o menos los 2 ministros, tratando de buscar un acercamiento, una conversación, explicarle que ellos en el fondo no habían sido tocados. Ayer salió el texto único y ahí están todos los artículos mencionados a los cuales ellos se han referido durante todo este tiempo. Y si había una necesidad quizás de buscar algo adicional a lo que ellos ya como conquista habían ganado, el gobierno estuvo de acuerdo, principalmente por el tema de las mujeres trabajadoras de la bananera, pero es muy lamentable que se haya ido al extremo y que inclusive hayan puesto en el riesgo las plantaciones que entiendo yo que hasta en la misma convención colectiva ellos tenían la obligación de mantenerlas independientemente de esto. Ahora, señor ministro, yo quiero entender, para también un poco ubicarnos en la mentalidad de gobierno en manejo de crisis, el gobierno de alguna forma administró la crisis en el resto del país de una manera distinta. Donde había un bloqueo, se abría nuevamente. No se permitió que el país fuese secuestrado como hace ya un par de meses atrás ocurrió en la anterior administración. Pero Bocas del Toro no. Bocas del Toro se permitió el bloqueo, la gente sufriendo, ya no había ni siquiera una michita de pan. ¿Por qué midió a Bocas del Toro de una forma distinta? Mira, no es que se haya mirado de una forma distinta, pero es que es distinto también el esquema de lo que pasó en Bocas del Toro, lo que está pasando en Bocas del Toro. La cantidad de cierres que hay y obviamente lo que el gobierno trató es de conversar, de no irnos a una situación dramática de violencia, porque sí, hubiéramos podido, digamos, atender eso de una forma radical, pero esa no era la intención del presidente. El presidente lo que quería primero es mantener la paz social de Bocas del Toro en el sentido de no utilizar la fuerza. Y eso en varias ocasiones se les dijo, por favor abran las calles. Hubo momentos de que ellos abrían, cerraban, abrían, pero yo creo que la intransigencia al final de cuentas es lo que nos tiene en esta situación. Y te digo algo, que bueno, con la decisión tomada del presidente de crear una comisión de alto nivel para atender Bocas del Toro, específicamente lo dice, esto es un tema muy serio y él le va a poner la seriedad con varios ministros que vamos a estar conformando esa comisión. ¿Qué va a hacer esa comisión? Bueno, primero examinar las posibilidades que hay para atender el tema con la empresa, porque la empresa ha manifestado ya su decisión con respecto a la cantidad de empleos cesantes que quedan y tratar de ver cómo se puede lograr que Bocas del Toro, la provincia completa, empiece, digamos, a buscar una solución a corto plazo, porque yo creo que los estragos van a ser, todavía no se han visto, y van a ser muy dramáticos. No, yo revuelvo la mirada y miro Puerto Armuelle y siento espanto al revolver la mirada, pero ¿existe el espacio, el escenario de reenamorar a la empresa de Panamá? Bueno, eso es parte de lo que nos tocará a esta comisión, de tratar de ver cómo podemos ayudar y que la empresa se mantenga en Panamá y
pueda retomar, digamos, el tema de las bananeras, ¿no? Y podamos entonces, por lo menos, salvaguardar esos empleos o parte de esos empleos que se han perdido hoy día y podamos ver otras cosas importantes para la provincia, no solamente que dependa, digamos, de la industria bananera, sino ver qué otras cosas que era parte de lo que habíamos en algún momento pensado como bienestar para la provincia, darle un poquito más al tema de turismo, importante, que cuando uno mira a Panamá en el mundo, una de las cosas que más aparecen como, digamos, que llaman inmediatamente es Boca del Toro, porque es reconocido mundialmente. Y esta mañana, inclusive, en conversaciones con el representante de Finca 6, señor Cady Vince, narra inclusive hasta el tema de cómo se echó a perder Red Frog como una industria turística que iba a traer a muchos famosos que ya habían manifestado su interés y bueno, eso es lo que Suntraes dejó al traste, un buen proyecto para Boca del Toro y eso es lo que tenemos que empezar a mirar a ver cómo podemos tratar de inyectarle a Boca del Toro con creatividad y ayuda, ¿no? A la provincia de parte del gobierno central. Don Danilo. Esa mirada que Hugo planteaba hace un momento, yo la explicaba en términos de que es un problema. Boca del Toro nos compete a todos, porque cuando ocurrió la salida de la empresa de Puerto Armuelles de Barú, pocos recordarán qué ocurrió después con Barú. Bueno, Barú, entre otras cosas, entre otras desgracias, se convirtió en el principal emisor de población marginal, que fue a vivir a zonas de marginalidad, a David. Y a Panamá. Y a Panamá. Y con lo cual eso arrastró otra serie de problemas para estas otras poblaciones. Es decir, cada vez que estas grandes explosiones económicas ocurren, en realidad el eco de la explosión llega al resto del país. Y eso lo quería plantear porque precisamente quiero saber en qué nivel nos encontramos. Por el tipo de cartera que usted maneja, es una cartera eminentemente administrativa y política. Muy política porque usted tiene que lidiar las relaciones del Ejecutivo con otros órganos. Entonces, le pregunto, ¿ha entrado el Ejecutivo, el gobierno del presidente Molino, en directo a actuar en Boca del Toro? Pero ¿qué ha ocurrido con la dirigencia política de escala circuital y de escala provincial y de escala distrital? ¿No ha funcionado eso? ¿No ha habido ningún colchón de resorte a esta escala provincial interna de Boca del Toro como para decir hay voceros que pueden contribuir a que esto se solucione? Mira, la relación con otros, digamos, funcionarios de ejecución, digamos, alcaldes, representantes, ha sido buena. Independientemente del partido político que corresponde. Inclusive en el día de ayer hubo una reunión por parte del señor presidente de la República con los principales gremios que recogen a todos, a los 701 representantes y a los 81 alcaldes a nivel nacional. Las tres grandes asociaciones o gremios que los recogen y parte de lo que él siempre ha dicho, que él cree muchísimo en el poder popular que emana de esas autoridades locales. Y por supuesto que nosotros como ministros mucho hemos ido a consejos provinciales a conversar con ellos, tratando de que las juntas técnicas también apoyen los esquemas de trabajo y demás. Y es un trabajo que nos toca como gobierno y no dejar a un lado bajo ninguna circunstancia, porque ese es el, digamos, el poder más cercano a cada uno de estas comunidades. Yo creo que la situación de Boca del Toro quizás tenga diferentes factores. No quiero especular, pero sí vemos que ha habido una situación alarmante en cuanto a la posibilidad de entender que esta ley no los afectaba y que ahí estaban todos los artículos que ellos referían como que se habían ido eliminando,
que sí hubo una situación particular con un artículo, por decirlo de alguna manera, pero que bueno, fue una propuesta de un diputado, no del Ejecutivo. El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que al final fue cambiado en muchos aspectos, digamos, y nosotros, el presidente de la República terminó aceptándolo porque vio que todavía el proyecto salvaba la Caja del Seguro Social y le daba la oportunidad a mantener las pensiones de los jubilados que ya prácticamente no tenían recursos. Nosotros tuvimos que aprobar el mes de febrero un crédito extraordinario para poder pagarle 90 y pico millones de dólares a la Caja del Seguro Social, porque no había de dónde pagarle las pensiones. Entonces eso es lo que la población a veces no entendía y quizás, a pesar que se le decía por muchos años, la Caja del Seguro Social está en crisis, nadie hacía un mea culpa de que verdaderamente la Caja del Seguro Social necesitaba atenderse. El presidente de la República toma la decisión, a pesar del costo político, presenta un proyecto y el proyecto al final de cuentas fue debidamente consensuado con 48 diputados de 71. O sea, ahí no estamos hablando como un madrugonazo, que hubo un proyecto aprobado en 3 días, se discutió por más de 5 meses, se difundió y todos los gremios y todas las personas pudieron y tuvieron la oportunidad. Entonces, el proyecto se aprueba y luego entonces salen grupos específicamente, hablemos de ligados o específicamente el Suntrack, a oponerse al proyecto porque esa es la única mecánica que ellos manejan de no aceptar que si ellos acuden a la parte democrática en la participación de una elección y no les va bien, entonces es más fácil crear caos en la calle y oponerse por oponerse, pero a ellos ni siquiera tampoco el proyecto de ley los afectaba. A propósito de Suntrax, Suntrax ha sido un factor político en el país desde hace muchos años, es más. Por supuesto que sí. El último diálogo, Suntrax cogobernó este país. Ahí se levantaban los dirigentes y decían, él no manda, mandamos aquí. Así es. Dirigiéndose al presidente de aquel entonces, y de hecho era así. Ha recibido en esta administración, digamos, golpes en 3 direcciones. El tema de la cooperativa, el tema de la posible estafa de sus dirigentes, el tema de blanqueo de capitales de otro de sus dirigentes. ¿Ustedes ven a Suntrax en este momento en el mapa político como un factor de peso como teníamos hace algunos años, o para ustedes ya Suntrax es parte de la historia, y si eso era parte de la estrategia del actual gobierno? Mira, tenemos que ser muy claros con este tema. Suntrax es un sindicato. La dirigencia es otra cosa. Suntrax ha sido manejado por malos dirigentes que no han hecho lo propio con su gente. Ahí es donde está el detalle de esto. Los trabajadores de la construcción han venido, digamos, o han confiado en sus dirigencias que los han llevado, digamos, a reconocer poco a favor de ellos respecto a lo que hemos visto en el manejo, y yo te puedo prácticamente decir que pareciera que Suntrax terminó siendo el brazo motor político de un grupo de dirigentes, que quizás se perdió el norte de que el sindicato era y fue para reconocer las conquistas de los trabajadores de la construcción. Pero al final hemos visto todas estas escaramuzas y todas estas cosas que no fueron puestas por este gobierno. Estas son investigaciones que vienen de hace varios años respecto a actuaciones de sus dirigentes en diferentes situaciones, y que, bueno, coyunturalmente, digamos, explotan ahora. ¿Coyunturalmente o hubo una estrategia desde el Palacio de la Cárcel? No hubo ninguna estrategia porque el presidente siempre lo ha dicho, que es parte de lo que se dice y todo el mundo cuestiona, que por qué no se han tomado decisiones y se han puesto más de 300 denuncias en contra de situaciones y hallazgos que hemos encontrado. Pero la justicia tiene que caminar por cuenta propia y no puede ser manipulada desde el Ejecutivo y mucho menos por parte del presidente de la República. Él lo ha dicho. El esquema es que esto es una denuncia que viene en algunos de los casos
desde el 2022 y puesta por personas que pertenecen o pertenecían a Suntrack. Entonces, y obviamente nosotros las denuncias las hemos puesto y el Ministerio Público tiene que hacer lo propio, es el llamado que le ha hecho el presidente a que pongan la velocidad, porque sí hay una situación de llamado de atención en este tema que la población está esperando respuesta. Si no queda en el ambiente, con Suntrack sí, pero con otros no. Lo decía Grace, la diputada Grace, hace un rato. Lo ponía en perspectiva de esa manera. ¿Esa percepción es justa? No es justa porque nuevamente las denuncias que nosotros hemos puesto y que hemos encontrado estos 10 meses, las denuncias de Suntrack no fueron puestas por esta administración. Vienen del 2022. Entonces, no es un tema de que nosotros estamos moviendo una balanza para hacer esto. O sea, lo único que los tiempos dieron, imagínate, denuncias del 2022, estamos en el 2025, han pasado 3 años. ¿No? Esa no es la justicia que nosotros queremos. Quisiéramos una justicia más ágil, ¿no? Y eso también esperamos nosotros que en este momento, con las denuncias que hemos puesto, empiecen, ¿no?, a hacer los llamados a todas las personas que sean responsables de los actos. Don Danilo. Señor ministro, a criterio de un observador como yo, el gobierno, pues, después de este primer año de ejercicio, tiene un esfuerzo y sobre ese esfuerzo hay cierto grado de desgaste. De hecho, el presidente hace poco se reunió con múltiples actores políticos de la Asamblea y supongo que eso fue desde una visión, desde su órgano, de que tiene que reconstruir cosas. ¿Por qué no salió de esa reunión, aunque sea el anuncio de que habrá una segunda reunión, una segunda cita? ¿Por qué pareciera que ese fue un hecho que se dio y allí quedó? ¿Por qué no hay una visión de que hay un camino en ruta con los distintos actores o con distintas posiciones políticas en virtud de lo que se está enfrentando hoy día? Bueno, no es que se planeó una reunión para continuar más reuniones o no. Yo estoy casi seguro que el presidente de la República, cada vez que a bien lo tenga, los va a llamar, porque es un órgano importante. Si me estás hablando específicamente de los jefes de bancada, sí, esa reunión. ¿no? Esas reuniones se van a seguir dando. Si van a haber 2 o 3 o 4, las habrá. Él seguirá conversando, como lo dice la Constitución, armónicamente con la Asamblea para poder, ¿no?, saber que tenemos que todos trabajar por el bien común que es el país. Al final Entonces, se trata del país de todos sí, y tenemos que entendernos. Así es. Y para entendernos tenemos que conversar. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. En el siguiente segmento vamos a mirar toda esta realidad política con alguien que no está en la arena, sino que está en la gradería, y con la calidad de análisis que tiene don Jorge Eduardo Ritter. Eso será en segundos nada más. Seguimos en este domingo de análisis. Nos acompaña Jorge Eduardo Ritter también para mirar lo que está pasando y hacia dónde vamos. Bienvenido, don Jorge. Buenos días, mucho gusto. Comienza Buen usted. día. Don Jorge Eduardo Ritter, usted es un observador clínico del país y como tal quiero preguntarle de los elementos que han hecho erupción en los últimos días. Coinciden que tenemos enfrente 2 que son de observación delicada, voy a decirlo con palabras cortas, no con frases, Suntrack y Bocas del Toro, o hay algo más que deba meterse en esta percepción que usted puede hacer. No, estamos completamente de acuerdo, pero ese sancocho tiene más ingredientes también. O sea, la manera como uno ve hoy el país no puede limitarse a 2 hechos, están unidos, pero no están aislados del resto de la problemática en Panamá. Si uno ve los diarios de afuera, y después podemos volver a los diarios de adentro, pero los diarios de afuera, todos tenemos un sancocho de esta naturaleza en 10 días. Uno, un expresidente asilado que se va para Colombia. Nosotros tenemos una huelga que ya hoy dura un mes de los educadores. Tenemos una paralización parcial de la construcción.
tenemos ahora un sindicalista asilado en una embajada y tenemos una empresa a punto de encerrar, si es que ya no cerró, con 5.000 trabajadores despedidos. Ese panorama que uno ve, y a lo mejor si uno no lo junta, no repara, porque cada hecho ha llevado su propia dinámica, pero son 5 hechos que, vistos desde afuera, son 5 elementos muy duros que dibujan un panorama nada halagüeño para el país. Ante ese panorama, ¿usted avisora una crisis de gobernabilidad o el gobierno está en control? Yo creo que el gobierno está en control y sin embargo también creo que el gobierno es quien debe dar el primer paso para un entendimiento. Yo sé que en esto nunca va a haber unanimidad en las opiniones. Hay quienes dicen si el gobierno cede ahora no va a ser gobernable para los próximos 4 años porque ya le habrán tomado las medidas. Otros que dicen si el gobierno no es el que da el primer paso, ¿quién lo va a dar? Otros que dicen quién va a ganar, quién va a perder. Ojalá pudiera haber un pacto de que nadie se va a declarar ganador, nadie se va a declarar perdedor o no va a declarar a la otra parte perdedora y se pudiera llegar a cualquier tipo de entendimiento básico para volver a la actividad económica normal, sobre todo que no se pierda otro año escolar. Este sería el 4º año de los últimos 5 que perderían los estudiantes y que no se pierdan los empleos en Bocas del Toro. ¿Es demasiado pedir? No sé, pareciera que sí, pero hay alguien que tiene que dar el primer paso. Mientras estemos cada uno enrocado en su propia posición de que yo no puedo ceder, yo no derogo, tienes que derogar la ley 462, hay que buscar algún punto intermedio. No sé si lo haya, pero alguien tiene que estar un paso. Ahora bien, en medio de situaciones como estas, un amable componedor es necesario. Algunos han dicho la iglesia ha dicho yo estoy dispuesto, y me refiero a la católica. También lo ha dicho la Universidad de Panamá, ha puesto a su instituto, se me olvidó el nombre del instituto de la Universidad de Panamá, que también lo puso para que sirviera de mediador. ¿Estamos con esa necesidad de un amable componedor, un mediador, alguien que juegue ese papel? ¿O cuál es la salida? Lo que pasa es que venimos de malas experiencias en eso. Y yo entiendo que la Iglesia Católica tampoco está muy entusiasmada con ser la amigable componedora, porque lo fue en el diálogo de Peronomé y eso no se llegó a ningún lado. Y hay hoy quienes critican con toda razón que eso fue un diálogo de sordos, ahí no se llegó a ninguna conclusión. Entonces, hacer un gran diálogo con un amigable componedor, no creo que sea la solución ahora, más no es la solución ahora. Creo que no hay nada que sustituya en este momento un diálogo cara a cara del gobierno con las partes que están en conflicto. Mire, esta semana hubo una reunión con las bancadas de los partidos políticos, que yo creo que fue un magnífico paso para tratar de aliviar un poco las tensiones, y ahí se entraron todos y no se salieron dándose golpes. Pero fíjese, usted y yo estamos en la misma sintonía. Yo colocaba como el evento político más importante que se hubiera reunido el presidente con todos los representantes. Desde luego. Porque creo que eso habla mucho de lo que necesitamos y de lo que ha distinguido a Panamá con su ADN. Este país nació del entendimiento, tenemos que entendernos. Así pensemos diferente. Por eso lo colocaba como el hecho más importante esta semana. Yo creo que es el hecho más importante. Yo lo hubiera puesto tal vez como hecho más importante. Es muy importante, pero lo hubiera puesto como hecho más importante si de ahí hubiera salido una pequeñísima, brevísima hoja de ruta. Una escueta. Es que surgió una hoja de ruta respecto a uno de los grandes problemas que era Bocas del Toro. Es más, lo interesante es que en Bocas del Toro el principal dirigente dijo, lo que salió es bueno, pero yo sigo en paro. Entonces vamos a la posición extrema de la que hablaba usted. Danilo, esto es como un noviazgo, es la primera vez salieron a cenar, no se van a casar todavía, pero hay un primer paso. Pero por lo menos que digan que se van a volver a ver en otra cita. Por lo menos eso, nos vamos a ver en otra cita. Yo siento que hubo el beso de despedida y es un buen mensaje al país. Me hubiera gustado la sensación de que va a haber una próxima cita. Yo siento que lo que pasa es que cuando fueron con el noviazgo ante la mamá y el papá, que pongamos como mamá y papá allá al sindicato, dijo, sí, qué bien, pero no. Entonces torció la puerca el rabo. Ahora, hay campo para
hablar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay campo para hablar. Mira, uno de los problemas es porque el factor humano siempre influye en eso. Yo nunca me podía imaginar al presidente Mulino sentado enfrente a Saúl Méndez, por ejemplo, por todo lo que se han dicho, y sobre todo por lo que Saúl Méndez ha dicho del presidente, en los términos que se ha referido al presidente. El presidente también ha sido duro, mucho menos, pero con la dirigencia en general. Uno se tiene que preguntar, ¿hay un espacio ahora para sentarse con Suntrack y CAPAC para redefinir el papel del sindicato y el papel de la CAPAC en esas convenciones únicas con el gobierno? ¿Eso hay que redefinirlo? ¿Ese escenario hay que redefinirlo? Yo creo que lo hay. ¿Por qué hay que redefinir esa relación? Ayúdame a entender mejor esa idea. A ver, la CAPAC tiene una especie de monopolio y yo creo que para mí es hasta inconstitucional el hecho de que nada más pueda existir un sindicato único en la construcción, porque eso le crea al sindicato una situación de privilegio con respecto a los demás sindicatos, a las demás posibles asociaciones. Cuando llegas a un sitio y tu convención es con la CAPAC, que hay un proyecto grande, si tú no estás en el sindicato, si tú no eres de los míos, entonces tú no consigues trabajo en una determinada construcción, y esa construcción no comienza si no es con el sindicato. Entonces hay un matrimonio, ahí sí de larga data, además, sí. Ahí sí hay un matrimonio de larga data entre la CAPAC Pero si es de larga data, disculpe que lo interrumpa, es porque ambos se han beneficiado del matrimonio. Por supuesto. Pero si no se hubieran divorciado. Pero también, como en los matrimonios, por muy larga que sea, también llega el momento de rompimiento. Ajá. Y este rompimiento, aunque sea de conveniencia, rompimiento que se dio, yo creo que es real, venía gestándose, sí. Y yo creo que era absolutamente imposible que Saúl Méndez, no voy a decir lo mismo de General López, que ha tenido una actitud diferente, pero con Saúl Méndez era imposible ese diálogo. ¿Ahora es posible el diálogo? Quizás. No estoy diciendo que vaya a hacerlo, pero quizás. Don Danilo. Sí, yo insisto, ¿no? Yo creo que por lo menos debió haber salido de ese primer encuentro con una próxima fecha de reunión, porque mientras haya el escenario de reunión, hay esperanza de que haya acuerdo. Ahora, tampoco veo una situación sinceramente no veo una situación de degradación. Veo una situación crítica en Bocas del Toro, sí, la veo, pero en el resto veo un estancamiento. Describo una situación de estancamiento. Ahora, el estancamiento por sí solo ya es dañino. El hecho de estar hundidos y no hay posibilidad de poner marcha hacia adelante o hacia arriba ya es un grado de daño importante. Hay que salir del estancamiento. Lo importante acá que yo quisiera poner sobre la mesa es qué opciones vemos de lado y lado. Por ejemplo, ve Jorge Ritter, ves como entre las cosas que el gobierno tiene a su alcance como maniobra, el relanzarse. Ya lleva un año ejerciendo el poder, esto ha tenido cierto desgaste, ha tenido un nivel de gestión que le ha exigido fuerzas. ¿Está el gobierno en la necesidad de reestructurarse, de relanzarse, o el gobierno tiene combustible para rato? Es que no tiene otro remedio que relanzarse. Estamos hablando de 10 meses de gobierno, y en 10 meses de gobierno ha habido un deterioro acelerado de la percepción de la gente en su propio optimismo. Eso está reflejado, no sé cuántas encuestas hay, pero las pocas que hay creíbles y otras menos creíbles, todas están reflejando lo mismo. Hay un deterioro en el optimismo de la gente, hay una percepción mala o muy mala del gobierno, hay una pequeña parte de la población que está satisfecha o muy satisfecha con la acción del gobierno. Pero lo cierto es que este es el gobierno que elegimos y lo elegimos por 5 años. No lo elegimos como en los regímenes parlamentarios hasta que tú decidas quitarla o cancelar al órgano legislativo. No, nosotros elegimos por 5 años y lo que tenemos que ver todos es cómo este gobierno va a durar los 5 años. Para que ese gobierno pueda durar los 5 años y sea exitoso, como creo que todo el mundo quiere que sea, sí tiene que haber un relanzamiento. Pero un relanzamiento no es solamente cambio de figuras, tiene que haber algo tangible que a la gente le diga, hay una reactivación económica, tengo un mejor futuro.
Lo peor de la situación económica o del estancamiento, como tú lo llamas, es que la gente, cuando estás estancado, no tiendes a mejorar, sino tiendes que esto puede, como dice el viejo dicho, toda situación mala Oiga, es susceptible de empeorar. ¿cómo lograr que la economía se reactive, tener más chen-chen, mejor acceso a fuentes de trabajo, y me refiero a trabajo formal, empleo formal? Si usted, que hace un rato miraba el país desde la óptica de los diarios extranjeros, ahora nos ubicamos en los inversionistas internacionales, de pronto miran y dicen, espérate, ¿yo qué voy a invertir en ese país si hay una huelga contra una empresa sin que el sindicato tenga un conflicto con la empresa, ilegal? Si en ese país, bueno, está el caso de la mina, teníamos una regla del juego, yo invertí con una regla del juego y mire lo que pasó, y con esto yo no estoy diciendo que esté a favor del contrato que se echó abajo, eso es otra cosa. Pero de verdad nos estamos ganando una buena fama en el mundo de la manera en que estamos manejando los conflictos. Por supuesto que nos estamos ganando esa fama y tenemos varios años de estarnos ganando esa fama. Mala fama. Sí, es fama, pero mala, pero fama. Y por otro lado, tenemos esos índices que para mí fue una sorpresa cuando, con las explicaciones que nos han dado de cuánto pesa la percepción de corrupción en una determinada decisión de invertir o no. Y que ese peso, la percepción de corrupción es tan grande que en alguna forma, tratándose de Panamá, supera los activos que tenemos, como son el tener el dólar, la logística, el canal de Panamá, todo. Cuando tienes en el otro lado la percepción de que aquí hay corrupción, de que aquí las reglas del juego no son claras, de que aquí hay reglas para uno y reglas para otro, y si a eso le añades un posible, que parece haberse diluido, aunque de vez en cuando lo resucitan, el conflicto con los Estados Unidos, entonces tú tienes ahí el ingrediente perfecto para que la gente piense dos veces antes de invertir en Panamá. Y no me refiero únicamente a la gente de afuera que quiera venir a Panamá, es la gente de adentro que prefiere, ustedes lo saben bien, que prefieren tener su plata afuera y no invertir en su propio país, Panamá, y prefieren tenerla afuera. Hombre, a propósito de gente de adentro, no es alguien de adentro, pero está adentro. El embajador de los Estados Unidos esta semana reescribió la vieja frase de First and free. Sí, primero y gratis. Y lo dijo claramente y en español para que todos entendamos cómo tomamos ese tema como país y qué tanto va a seguir enturbiando nuestra realidad actual. Mira, yo soy de la opinión de que ese tema nunca se aclaró del todo. Nosotros le dimos con unos malabares gramaticales y dialécticos de que no se trataba gratis, sino que era una especie de peaje neutro, que todavía es difícil de digerir, muy difícil de digerir, y no asimilarlo a que, dadas las vueltas que sea, Panamá va a terminar pagando el peaje, y ni siquiera sé si eso es suficiente para los Estados Unidos de que Panamá le pague su peaje, porque al fin y al cabo es una cifra ridícula lo que Panamá le pagaría a los Estados Unidos, sino es el orgullo de decir, no, mis barcos tienen que pasar gratis, y gratis es que no pagamos, no compensamos, es gratis. Los países tienen esos orgullos. Colombia los tuvo con respecto al privilegio de que sus barcos pasan gratis por el Canal de Panamá por un tratado de 1914. Y en ese tratado de 1914 hubo que revivirlo en el Tratado de Neutralidad, porque si no, Colombia iba a constituirse en una piedra en el zapato para que no termináramos de negociar con los Estados Unidos. ¿Cuánto representaba eso? Había años enteros que ningún barco de guerra de Colombia pasaba por el canal, pero querían el orgullo de que yo tengo ese derecho y me lo tienen que respetar. Estados Unidos no tiene ese derecho, pero sí tiene el capricho de su presidente, que dice que sus barcos tienen que pasar. Y en el tuit último del embajador ni siquiera distinguió entre buques militares y buques comerciales. Los buques de Estados Unidos deben pasar gratis. De manera que ese es un problema no resuelto. Hemos hecho algunos malabares ahí como para calmar las aguas, pero tengo la impresión, por ese último tuit, que esas aguas no se han calmado. Don Danilo. Efectivamente, por allí uno no puede ver que eso sea un asunto resuelto, porque al fin y al cabo, first and free es first and free. O sea,
Aunque lo quieras decir en chino. Es Exacto. first and free. Es first and free. Olvídese. Así es. Entonces, ahí no se puede decir una cosa. No. Ahí es una cosa y punto. Sí. Ya. ¿Cómo vamos a enfrentar ese nivel de exigencia? Porque a un presidente, después de un cuarto de siglo de operar el canal, se fijó en un detalle, en una expresión del tratado, y que nosotros pues no lo habíamos visto, y que un presidente de los Estados Unidos diga, esto me interesa resolverlo y quiero resolverlo a mi modo. ¿Cuál es la sagacidad, la astucia, la habilidad, el formato de negociación que va a tener Panamá? Creo que es para que lo piensen panameños desde diversos puntos de vista. ¿Está el gobierno actual, el gobierno de José Raúl Mulino, en la capacidad o en la obligación de convocar a distintos sectores políticos del país para enfrentar esa observación que Estados Unidos le ha planteado a Panamá a este momento de la historia? Yo creo que sí. Y creo que sí porque yo sé que el presidente Mulino ha llamado a diferentes personas individualmente para pedirles opiniones sobre este asunto. Y no sé si alguno se ha negado a dársela, ignoran, y no sé tampoco a cuántas personas ha llamado, pero sí ha llamado a personas de distintas tendencias para escuchar lo que no sé si se han puesto, si hemos logrado una posición cohesionada para decir, bueno, Panamá como país, como sociedad, esta es nuestra posición frente al Tratado de Neutralidad. Todos tenemos opiniones distintas. Hay quienes dicen incluso que el tratado nunca debió haberse firmado, el Tratado de Neutralidad, pero eso es otra cosa. O que el tratado no tiene valor. Pero el que está ahí es y tener una posición unificada. Yo sinceramente creo el presidente Mulino tiene la posibilidad y si tuviera la disposición puede lograr una posición unificada de Panamá en torno a esto y no estar ahora distinguiendo entre que a uno le quitan la visa, al otro no le quitan la visa, el que habla a favor del memorándum de entendimiento es un vendepatria y el que habla en contra es un enemigo de los Estados Unidos. Nada de eso. Yo lo que creo es que hay que tener una posición unificada y en este punto es crucial porque el Tratado de Neutralidad es sumamente claro en ese sentido. Me gusta esa reflexión para concluir este segmento. Gracias, don Jorge Eduardo Ritter, por acompañarnos hoy. Con mucho gusto. Nosotros vamos a una pausa y preste la atención al segmento que sigue porque es un ensayo que quiero hacer alejado de los escenarios de descalificación. Ya para eso tenemos suficiente con las redes sociales. Es un segmento en el que quiero que nos miremos cada uno de nosotros desde diferentes ángulos, porque tenemos la tradición de mirar, estamos así por el gobierno, no que este presidente, no que el sindicato, no, todo el mundo tiene la culpa. ¿Qué tal si nos miramos un poquito cada uno de nosotros y lo que estamos haciendo respecto a mejorar o empeorar el escenario de este país? Vamos a ponerlo en perspectiva en segundos nada más. Hoy quiero cerrar. La propuesta que le tengo es que nos miremos a nosotros mismos. Hemos tenido un programa donde hemos visto la realidad nacional desde diferentes ópticas. Ahora quiero invitarlos a que nos miremos desde 3 escenarios distintos o 3 ópticas distintas. Bueno, 4. Usted no va a ser analista en esto, usted va a ser el sociólogo en esta, ¿le parece? Claro. Nada de analista político, nada de esas cosas, sociólogo. Así que le presento a mi primer invitado, don Danilo Toro. Don Danilo, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias. Está Lesbia González, ella es psicóloga forense. Nos acompaña Alex Newman, él es un hombre de redes, de la era digital, vida digital, precisamente ahí lo identificamos con su site. Y nos acompaña también Betsaida González Britton, para tener un punto de vista académico, docente, formador. Ella forma parte de la Unión de Colegios Particulares de Panamá. ¿Por qué le digo que nos demos una mirada? Porque la situación que está viviendo Panamá, yo puedo estar equivocado, pero siento que todos tenemos en alguna medida una dosis de responsabilidad en lo que está pasando y por ende de salir de ella. No sé si parto mal, don Danilo, corríjame. No, desde que vivimos en sociedad todos tenemos algo de responsabilidad sobre las cosas que ocurren, algunos más, otros menos, algunos por pasiva, otros por activa, pero la dinámica social nos involucra a todos. No, y la tendencia humana muy normal es siempre levantarnos en el día viendo quién tiene la culpa de lo que está pasando.
nos olvidamos que hay 3 dedos que me están apuntando, doctora. Así es, y como decía Danilo, unos tienen responsabilidades y otros tienen menos, pero una parte importante es que nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Yo cómo me siento, cuál es mi problema. La verdad es que la salud mental en Panamá, a pesar de que desde la pandemia se ha reforzado el hecho de la búsqueda de ayuda profesional, aún no lo estamos haciendo lo suficiente para entendernos, porque todo lo que está acá adentro va a salir afuera de una forma o de otra. Y vamos a representarlas. Y fíjese la palabra que usted usa, para entendernos. Este segmento se llama ¿por qué nos cuesta tanto entendernos? ¿Por qué será, profesora? Bueno, porque primero vivimos bajo un sistema de creencias que se van generando, van pasando de una generación a otra. Cuando uno ve la 4ª o 5ª generación y empieza a hacer un estudio del árbol genealógico, te das cuenta que han habido sistemas que aún la 4ª o 5ª generación lo siguen perpetuando. Un ejemplo, el tatarabuelo era alcohólico. Cuando vas a ver el bisnieto, lo sigue siendo. Entonces, hay un sistema, y yo que estoy en el ámbito académico, lo vemos a diario, y es que todas las situaciones empiezan con mamá y papá. Y aquí no estoy diciendo que son culpables ninguno. Todos, de alguna manera, vivimos con heridas, y heridas que ya han sido estudiadas y que tienen sus propias máscaras, y que se van generando desde el vientre. Por ejemplo, un embarazo no deseado genera un tipo de rechazo. Claro. Cuando el niño nace, entonces empieza a generar máscaras. Y es el niño que usted ve huidizo o el niño que genera apegos evitativos, que trata de no tener contactos con nadie. Pero, por ejemplo, también podemos decir que el abandono. Un niño que ha sido abandonado, que el abandono no es solamente físico, también es emocional. Sí. Entonces usted lo ve que de adulto va generando adicciones. Y no estoy hablando solamente del alcohol ni de las drogas. Estoy hablando al juego, estoy hablando al tema de lo tecnológico, o sea, un tipo de adicción. Y eso lo vemos en un aula de clases, en donde en un grupo usted ve diferentes niños con diferentes personalidades, diferentes tipos de apego, diferentes tipos de heridas. Y cuando usted va a hacer el abordaje por el rendimiento académico o por el tema conductual, y usted conversa con el acudiente, sí, se da cuenta que hay una historia detrás de ellos. Fíjese, todos llevamos una historia, usted nos ubica en la parte del contexto de cada individuo, y me llama la atención que en medio de la crisis que estamos viviendo, nos hemos negado a tener opiniones. Fíjese lo duro que le voy a decir. Con todo ese historial que usted nos está contando, no tenemos opiniones, tenemos la verdad. Cada uno es dueño de una verdad, y es muy difícil que tengamos 4 millones y tantos de verdades en un país. Y en las redes sociales es donde más se ve. Señor Neumann. Sí, hay un tema que, escuchando a las invitadas, realmente me hace recordar ese adagio que dice que a veces nosotros escuchamos para contestar y no para entender. Y lamentablemente las redes sociales están basadas en un modelo diseñado para mantenernos conectados, para mantenernos mirándolas, obviamente por temas publicitarios y demás, y como leemos, escuchamos y vemos para contestar y no para comprender, para entender, eso genera también sensaciones negativas que son aprovechadas por esto. Yo veo algo que me parece simpático, a lo mejor lo comparto con 2 o 3 personas, pero si veo algo que me hace hervir la sangre porque va en contra, como dice la invitada, de esa creencia, de esa historia que nosotros nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, nuestros orígenes, qué hacemos, como va en contra de todo eso, yo tengo que contestar, yo tengo que insultar, yo tengo que compartirlo con todos los demás y tengo que invitar a los demás a que hagan daño. Llega, por ejemplo, alguien y dice, me gustan los pancakes, y alguien tiene que decir, ¿qué tú tienes en contra de los waffles? Tú eres un anti-pancake, le desean mal, es un desastre. Entonces, y esto lo hacen lamentablemente las personas porque no se dan cuenta de lo que están haciendo, es alimentando ese monstruo que es simplemente un espejo que aumenta. Si yo hago cosas buenas y comparto cosas buenas, aquí hay muy buenos esfuerzos positivos, Panamá en positivo, por ejemplo. Por ejemplo. Pero si eso es lo que yo alimento, entonces eso es lo que yo voy a recibir. Pero si yo alimento lo negativo, lo voy a multiplicar mucho más. Pero yo quisiera, de eso que estás diciendo, quisiera que lo viéramos desde cómo es la piel, ¿no? Nosotros vemos aquí la dermis y luego
en anatomía es que vemos la epidermis, que es lo que hay allá debajo. Entonces, ¿qué hay debajo de alguien que responde a alguien que escribió sobre los pancakes? ¿Qué es lo que hay debajo? O sea, esa persona tiene frustraciones, miedo, ansiedad, envidia, una serie de cosas, pero no lo sabe, no está consciente de que él tiene esas frustraciones y que las está proyectando en lo que el otro dijo. Entonces, nosotros necesitamos que la gente se conozca, se aclare, para que no lleve ese dolor, esa ansiedad. Eso es lo que damos en choque ahora mismo de ansiedades, miedos. Tenemos que acabar con eso porque eso nos está destruyendo, salud mental. Fíjese que me ubican en un escenario que he repetido mucho últimamente, y es que en Panamá se ha puesto de práctica un deporte, el deporte de la descalificación. Un país donde suceden cosas muy buenas a diario. Así es. Pero usted ve que alguien sale y es un ladrón, es un malnacido, es un vendepatria, es un... En fin, le estoy diciendo palabras diplomáticas al lado de lo que realmente se publica. Ese arte de la descalificación, que de la que se está haciendo gala, me lleva al escenario que usted plantea, porque lo que yo tuiteo, para utilizar no me he acostumbrado a eso de X, ¿cómo se diría en X? Posteo. Posteo, bueno, lo que Pedro postea de Juan dice más de Pedro que de Juan. Y eso lo perdemos de vista, don Danilo. Pero está inconsciente. Sí. Yo voy a tratar de explicar, voy a comenzar explicando con conceptos financieros algo sociológico. A ver. Si se tiene una necesidad en nuestro sistema social, para satisfacer esa necesidad, muchísima gente va en busca de dinero. Banco, una cooperativa, cualquier institución que te pueda dar dinero, o alguien en particular. La relación que se establece es una relación de confianza. ¿Ok? El crédito, algo que desea todo el mundo. Si a usted le quita el crédito, quiere decir que usted no es digno de confianza para recibir que yo le dé un bien. Por lo tanto, el crédito se basa en creer que alguien puede pagar algo, que alguien quiere cumplir con un compromiso. Y nuestra sociedad tiene ese déficit enorme. Se ha ido perdiendo el crédito. Ya no hay a quién creer, ya no hay cómo creer en alguien. Y las sociedades han armado estructuras para fundamentar la convivencia con base a créditos. La religión, los entornos morales, pero el más universal ha sido, independientemente de qué tipo de creencia se tenga, ha sido la ley. Cuando la ley pierde función, ya no hay nada que permita creer. Entonces, aquí asistimos a una situación en la que la ley, el sistema legal, está erosionado. Usted me plantea dos escenarios y lo voy a poner sobre la mesa para el resto porque, mire, en eso de los modelos, yo vengo de extrema pobreza y de pronto yo tenía un primo que logró ser médico y me decían, fíjate en fulano que es doctor. Era un modelo de éxito. Proporciones guardadas. Ahora, si él llega a ser doctor, espérate, algo hizo. Allá le regalaron las notas en la universidad. No que él hizo trampa, no que de seguro se copió, no es que él hacía copy-paste. O sea, el auxilio. Sí, el auxilio. Y por ahí nos vamos. Por ese afán de descalificar, que insisto, se hace mucho más evidente y masivo a través de las redes, siento que en gran medida nos tiene en la instancia donde estamos. Vamos a eso, los modelos, porque usted hablaba de modelos hace un rato, ¿no? Cómo hemos tergiversado el uso de los modelos y llegamos al escenario donde nadie quiere que se crea en nadie. En este caso, Hugo, hay un tema que todo empieza cuando cuando me formé en la Universidad de México, CUDEC, en constelaciones familiares. Lo primero que nos decían, todo empieza con mamá y papá. Y no estamos hablando solamente de mamá y papá. Sí. Estamos hablando de nuestros abuelos, estamos hablando de nuestros bisabuelos. Sí. Bien, se genera un sistema de creencias en donde las personas creen que las cosas son de una determinada manera. Sí. Pero usted puede ver, y yo voy a hablar de un ejemplo personal, que vengo de barrio. ¿Sí? Mis papás se casaron siendo menores de edad. Los casaron porque venía yo en camino. No había terminado la escuela. Sí. Mi mamá es profesora universitaria hoy y mi papá logró graduarse en la universidad. Pero ¿cuál era realmente la meta? Que teníamos que formarnos. Y la educación era el tema de la casa. El tema no era de fulanito, vamos a hablar del primito. No, el tema es hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer. Tener una meta, el estudio. Me acabo de acordar de mi abuela que decía, estudia, era la frase de ella, estudia para que seas alguien en la vida. Otra cosa muy importante
que era un estribillo o un mantra en la familia, es rodéense de los que saben más que ustedes. Entonces, eso se convirtió también en lo que se llama un mantra, una oración o como quieran llamarle. Entonces, lo que uno escogió la escuela, escogió la profesión que quería. Yo soy abogada de profesión y vengo de un sector público en donde la mayor parte, casi el 98% somos profesionales. Nos contactamos hoy y establecimos un sistema de vida porque veníamos de una familia que tenía un propósito. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Se ha desvirtuado un poco con la publicidad, con el pensar que tener bienes materiales es importante. Sí, es importante porque de alguna forma te hace vivir bien, pero también es importante cómo yo me relaciono con los demás, y cómo yo me relaciono con los demás va a depender de lo que yo entiendo cómo soy. Y así uno va, ¿me permite? Uno va estableciendo, por ejemplo, y yo lo explico a los padres de familia, usted ve cuando un niño tiene apego seguro. No le da miedo entrar a un salón de clase y decirle a papá chao y nos vemos más tarde. Pero usted ve al niño que se resiste y dice, no quiero porque teme que lo abandone. Entonces está el apego evitativo, el que siempre está alejado de todos. El otro que tiene apego ansioso, que hace berrinche por todo. Y cuando uno va a ver, y con esto termino, los femicidios, porque de alguna manera la familia, la forma en que culturalmente, o las normas que lo han dirigido, pues de alguna forma desencadena, ya sea en lo positivo o en lo negativo. Doctora. Pero el tema que yo quiero que quede un poquito más plasmado es que tenemos que buscar ayuda profesional, porque esas cosas que usted comenta muchas veces son inconscientes. Es decir, yo no estoy haciendo nada consciente, yo estoy tirando una frustración, una rabia que no sé que la tengo. Necesito ayuda, y en el caso, porque también pasa, y dolorosamente, que sí lo sé, pero no busco ayuda y sigo perpetuando el dolor. Eso es lo que quiero dejar claro. Buscar ayuda profesional hoy en día es lo más vital. La salud mental es primero. Oiga, y mire, compartiendo esa línea que se maximiza mi dolor o mi frustración o mi angustia, lo utilizo a través de las redes sociales. Quiero compartirle un video que colgué de este muchacho Marco. Él es un venezolano que... vamos a verlo y hablamos un poquito de lo que él dice aquí en este video. Las redes sociales nos dieron mucho, pero nos están matando. Voy a tratar de ser muy responsable en lo que te digo, porque soy una consecuencia directa de las redes sociales. Sí, te entiendo. Y esto es un análisis muy sencillo, pero muy real. El 98% de las personas que están allá afuera no tienen la vida que hay en las redes sociales. Y estamos, mire, a partir de esa realidad, que yo soy un pedacito de la realidad, contamino con mi realidad otra realidad que pueden encontrar, por eso son redes, ¿no? Se va multiplicando y nos deja sí, con todas las taras que vienen de familia, qué sé yo, y todo lo demás, y las negaciones que usted nos plantea, una sociedad que puede estar haciéndose daño a ella misma, ¿o no? Que se está haciendo daño. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestra invitada psicóloga. El buscar esa ayuda, el tema de salud mental es crítico. Sí, está viéndose mejor hoy en día. Antes era prácticamente un tabú, pero todavía hace más falta. Uno no va al médico solamente cuando está enfermo. Exacto. Uno va a verificar que uno está bien y notar antes de que haya un problema. Asimismo, también uno va al gimnasio no nada más cuando quiere hacer, no, uno va y uno se asesora y dice, mira, vamos a hacer ejercicio. Porque ella menciona un tema muy importante. La gente no solamente está volcando muchas veces de forma inconsciente estas sensaciones negativas en las redes sociales, sino que también está cayendo en conductas que se hace notar que no saben lidiar con esas emociones, y lo hacen de maneras malsanas. Y eso no solamente lleva a decir, porque seguro ahorita mismo alguien está posteando en Twitter, Hugo Famanía dijo algo absurdo por la descalificación, sino que también sucede que la gente entonces está haciendo abusos, haciendo bullying, o incluso pasando de la violencia en redes sociales, simplemente textual o de imágenes, a hacer daño físico en el mundo real. Se puede convertir en un disparador en el mundo real. Y fíjate, en eso de las redes sociales y el daño que nos están haciendo, ¿cómo se multiplica? Bueno, usted estuvo aquí la vez pasada hablando de los fake news,
de cómo se multiplica, pero de una forma geométrica, información que es evidentemente falsa, pero el que la publicó evidentemente está convencido de que es una realidad, o ni siquiera la verificó para publicarla. De hecho, hay un adagio muy conocido en redes que se llama la ley de Brandolini, que dice que el desmentir una noticia falsa toma por lo menos una orden de magnitud, por lo menos 10 veces la misma cantidad de esfuerzo, tiempo y energía que decir una mentira. También se ha dicho de otra manera mucho más elegante que la mentira le ha dado la vuelta al mundo antes de que la verdad se haya siquiera puesto los pantalones. Exactamente. Entonces, yo creo que es un tema de educación que tenemos que tratar de educar dentro de lo posible. Muchas personas no cometen el error de difundir información falsa de maldad. Hay gente que sí. Oiga, sí, eso le iba a decir. Hay gente que sí. Hay gente que no lo hace de de maldad. un patrón y de grupos específicos, usted lo ve y usted dice, aquí hay algo. Es correcto. Es lo que No, nosotros le decimos campaña, Sí, por ejemplo. y hay mucho dinero de por medio. También. Y eso da para otro programa entero. Sin embargo, el que lo hace no de maldad, sino por ignorancia o porque va con el cuento que se cree de sí mismo o la historia que se ha contado de sí misma. Porque me dijeron algo que me suena que puede ser verdad, yo lo difundo. Clásico, me mandan algo por WhatsApp y me parece cierto, así que yo lo voy a... No, que la gente tratemos de educarla con bien primero, si es posible, porque tampoco sirve de nada de una vez en redes decir, tú eres un tal por cual porque te creíste esa tontería. No. Hey, mira, esta es la noticia, esta es la fuente, este es el motivo. O sea, brindemos de manera positiva para tratar de sacar a esa persona de ese hueco. Yo tengo esa parte positiva que es bien importante que tomemos en cuenta en psicología. Nosotros hablamos de felicidad intrínseca. Es decir, yo soy feliz adentro de mí, aunque el mundo sea lo que sea. Pero para lograr esa felicidad intrínseca necesito ayuda terapéutica profesional que realmente le importe desatar en mí esa felicidad. Ojo, que todos tenemos, porque tenemos una parte espiritual que no tiene que ver con religión, sino una parte de la búsqueda de la felicidad, y está dentro de nosotros. Pero fíjese que ahí viene unido lo otro que planteaba Danilo y lo ponía sobre la mesa, porque con una sociedad con las características que ustedes bien han definido, hay alguien que tiene que ejercer el imperio de la ley. Entonces nos encontramos con que mi derecho a estar serio no puede afectar el derecho que tiene Danilo de sonreír, por ponerle un ejemplo. Claro. Y si entran en conflicto, alguien tiene que dirimir para que él pueda seguir sonriendo y yo siga amargado. Pues le estoy trayendo dos ejemplos, claro, etéreos, simples, pero básicos y simples. Porque es lo que hemos encontrado en la sociedad en estos últimos tiempos con el derecho a la protesta, que es un derecho, a la educación, que es un derecho, a la salud, que es un derecho, a la vida misma, a poder ganarme el pan, el trabajo, el derecho a ser feliz incluso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que mirándonos nosotros mismos y no viendo lo que tiene que hacer Genaro López o lo que tiene que hacer el presidente Mulino o lo que tiene que hacer el ministro de Seguridad o lo que tiene que hacer Hugo Famanía, hagamos cada uno, nos miremos a nosotros mismos para caminar en esa dirección y lograr un mejor país y volver a entenderlo, porque este país nació, no olvidemos, este país nació del entendimiento de gente que se mataba, don Danilo, en el campo de batalla y se entendió y nos dieron país. Sí, aquí en este caso yo soy una convencida de la transformación personal, pero soy convencida de la transformación personal del que quiere transformarse, el que se hace consciente que es necesario transformarse porque se ha dado cuenta que lo que está llevando no lo hace feliz, no lo hace estar en paz, está en conflicto permanentemente con la familia y con el resto de la humanidad. Entonces, lo primero, el primer paso es, de acuerdo a mi experiencia en el campo educativo, es que tiene que haber un reconocimiento, pero también lo que estamos alrededor tenemos que también llamar a ese reconocimiento y empezar a establecer los límites. Hablaba hace un momento de los apegos. Usted ve precisamente un alumno, un estudiante que viene de una familia estructurada y otros que, de acuerdo a su personalidad, entonces establecen otro tipo de conductas con los demás. Sin embargo, el tema del proceso de transformación es crucial cuando uno se da cuenta, y creo que la psicóloga no me dejará mentir, que el 10% de nuestras acciones son conscientes, el 90% es inconsciente. Si uno empieza a educar la mente, ¿sí? Sí. Cuando uno empieza a reprogramar su mente, uno controla sus emociones
y allí vienen los resultados positivos o negativos. Si uno empieza a pensar con dudas, los resultados van a ser de esa manera y las emociones van a ser de esa forma. Y en esa reprogramación en la que tenemos que de alguna forma buscar también una salida para que nuestras emociones negativas no enfermen al resto de los que están por lo menos en mi universo próximo, es importante tener en cuenta un valor que se llama respeto. Por eso traía el tema que usted ponía sobre la ley, don Danilo. Así es. La ley es un instrumento igualador en la sociedad y cuando no existe como referente, pues hay un desorden. La ley no tiene función. Si la ley no tiene su función, es terrible. Por eso yo a veces digo que es peor que exista una ley que no se cumpla o que no se puede cumplir a que no exista ley. Exacto. Es mucho peor. Sí. Por supuesto. O sea, Y tener esa madurez y mirarnos a nosotros mismos nos lleva también al escenario de saber cuándo hay abuso de la ley y qué podemos hacer como sociedad para superar ese escenario. Le quiero dejar a cada uno unos 30 segundos para que haga una meditación sobre todo lo que hemos hablado y dejar algo así en la línea de qué podemos hacer cada uno de nosotros, ya habiéndonos mirado desde 4 ópticas distintas, qué podemos hacer desde cada ángulo. Usted ha insistido en buscar atención, ¿no? Por ejemplo, Sí. cada uno le doy 30 segundos. Sí, yo sí pienso que debemos buscar ayuda porque hay demasiado inconsciente, como lo que hemos dicho. 90% es inconsciente, entonces tenemos que descubrir a dónde está ese problema que estamos llevando, porque somos ansiosos, nerviosos, peligrosos, porque hacemos daño o porque lo permitimos. O sea, porque permitimos el autosabotaje, porque también nos autosaboteamos, porque permitimos que tenerle miedo al éxito, aquí existe lo del miedo al éxito, etcétera. Entonces, buscar ayuda profesional, hay la forma de hacerlo, existe, ya Panamá tiene las facilidades para buscarlo, estemos enfermos o no, busquemos ayuda profesional porque la salud mental es primero. Profesora. Viéndolo desde el punto de vista académico, sí es importante empezar a reconocer cuáles nuestras funciones como padres, como madres, como maestros, porque aquí no hay un solo responsable. Aquí también es responsable el estudiante, por ejemplo. Sí. Sin embargo, estamos para guiar. Esa es nuestra misión. Y definitivamente, cuando vamos a formar, tenemos que tener valores bien estrictos y bien estructurados para que ese sea el referente del modelo de convivencia dentro de una organización escolar. Don Alex. Yo creo que tenemos que ser responsables con el uso de las redes sociales y de todo el contacto que nosotros tenemos con los demás a través de la tecnología y también del tiempo que usamos con nuestros dispositivos tecnológicos. Parte del tema de salud mental es precisamente saber controlar eso, como controlamos cualquier otro aspecto de nuestra vida que pudiera llevarnos a tener algún tipo de problema de ansiedad, de control de las emociones. Don Danilo. bueno, aparte de tener en buen aprecio y la valoración de vida, el respeto por la ley, es importante saber que el control de las emociones lo hemos ido perdiendo y que las redes sociales, por ejemplo, son simplemente una especie de envase en el que va de todo, se vierte de todo. Es un envase que lo aguanta todo y allá va todo. Y esto es importante porque esto ocurre a todas las escalas, ¿eh? Porque usted puede tener la pared que se le caiga de títulos académicos, pero si tiene poca inteligencia emocional, igual de disfuncional va a ser que el que no la tiene. Y una buena forma de mirar nuestra disfuncionalidad se da a través de una historia que escuché alguna vez, que a un hombre en el bigote le pusieron queso, ese queso que huele bien fuerte, ¿no? Y él se levantó y dijo, huele a... Bueno, está hediondo, voy a decirlo, porque la forma en que lo dijo no lo puedo decir en televisión. Está hediondo. Está hedionda esta sala. Entonces salió al balcón y dice, está hediondo el balcón. ¿Ah? Se fue a la cocina, esta cocina está hedionda. Y de pronto salió de la casa y dice, el mundo está hediondo. Claro. Así transmitimos lo que probablemente en nuestro yo y en nuestro ser estamos siendo portadores. Nuestra frustración, nuestros dolores, nuestros apegos, nuestros desapegos, nuestros amores y desamores. Y cuando vivimos en sociedad tenemos que pensar en algo que se llama el país. Sí, en mi familia, pero sobre todo en esa gran familia que somos todos los panameños y que, insisto, nació del entendimiento y que nos podemos entender, por muy difícil que sea la circunstancia. Tenemos solamente que limpiarnos un poquito el bigote, porque probablemente tenemos sucio el bigote.
Gracias por acompañarnos, Gracias. gracias por estas reflexiones para cerrar el día de hoy. Fuera del ámbito político, como le dije, mirándonos un poquito nosotros mismos. Espero que nos hayan acompañado en ese ejercicio. Gracias por la sintonía y el próximo domingo, primero Dios, estamos juntos otra vez. Bendiciones.